Buenos días con todos, un gusto Perfecto. saludarles. Estoy haciendo uso de otro perfil porque no puedo desde el mío, pero bueno, estamos todos aquí. Bueno, gracias primero a Jorge Luis, a Nelson, a José por ayudarnos, apoyarnos en estos momentos con esta importante charla que es totalmente necesaria para poder entender muchos temas y sobre todo irnos preparando para lo que se nos viene. Gracias a todos los asistentes de la industria turística, tanto de Cuenca como a nivel nacional, porque también veo personas de otras ciudades que se han unido. El objetivo nuestro como Fundación de Turismo para Cuenca es poder generar estos espacios que nos permitan justamente tener mejores conocimientos, como dije y recalco, prepararnos y estamos seguros que vamos a salir juntos de esto, del momento de unirnos. Quiero darle la bienvenida a Jorge Luis Páez, eh, toda la experiencia que él tiene durante todos estos años, justamente muy apegados hacia el marketing. Él ha sido gerente general de Despegar.com en el Ecuador, gerente de marketing de TAME, gerente de marketing de Erogal. Eh, Tiene educación y formación en liderazgo en innovación en el Massachusetts Institute of Technology, liderazgo empresarial en IAE Business School, desarrollo general en la Universidad de Torcuato de Estella, y este momento es CEO y fundador de Innovatur, una empresa dedicada a la innovación y tecnología de la industria del turismo, quien está presto a colaborarnos y apoyar justamente para poder fortalecer todas las capacidades de la industria. Así es que sin más, darles la bienvenida, que sea una buena jornada y bienvenido Jorge Luis. Muchísimas gracias, Coqui. La verdad, para nosotros un placer haber sido considerados por la Fundación de Turismo para Cuenca para dictar esta charla de la mano de nuestros socios y amigos de Revenue Click en Colombia, José Ordinola y Nelson Monsalve, a quienes les vamos a presentar más adelante. Pero primero creo que es importante destacar la iniciativa de la Fundación de Turismo para Cuenca, porque en estos momentos de crisis donde la industria se encuentra hundida lamentablemente por las circunstancias y el contexto mundial, debemos encontrar estos espacios y esa iniciativa que has tenido, que es muy, muy valiosa, invitarnos a participar para fomentar un espacio y un foro donde se puedan visualizar alternativas. Lo que vamos a tratar de hacer más adelante es dar un poco de contexto y explicar las circunstancias de lo que está pasando en el mercado eh, para de esa forma aportar con ideas y pensamientos positivos para la industria del turismo. Nosotros como empresa buscamos siempre aportar con procesos de innovación, con tecnología. Revenue Click tiene también una base fundamentada en eso y creo que vamos a hacer un aporte. Así que, sin más ni más, agradeciéndote de vuelta, Coqui, a José y a Nelson, queremos darles la bienvenida. José desde Bogotá, desde Cali, perdón, y Nelson está en Bogotá. Bienvenidos y muchísimas gracias por compartir con nosotros y brindarnos soporte. Listo, arranquemos entonces, Jorge Luis, si te parece bien. Vamos a arrancar viendo el vídeo de Innovatur. Entonces, por favor, cualquier tipo de inconveniente en cuanto a la presentación, por favor, avísenos por el chat. Disculpa, José, ¿nos escucha?
¿Listo? Una vez visto el vídeo de Innovatur, vamos a revisar cuál va a ser el contenido que vamos a tener durante nuestra presentación. Vamos a hacer una definición de qué es Revenue Management. Entiendo que tenemos compañeros hoteleros, entiendo que hay diferentes niveles. Vamos a partir de algo muy básico, algo muy sencillo, pero para poder entender cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Haremos un análisis del alcance actual del COVID-19, tendencias del mercado, últimas noticias del sector y el resultado de unas encuestas que hemos realizado para los hoteleros. En un segundo módulo vamos a revisar acciones concretas. Vamos a mirar políticas de cancelación, modificaciones en vez de cancelaciones, enfoque por mercado, segmento, canal, compras anticipadas. Van a ser 12 acciones que pueden implementar los hoteles para intentar amortiguar el efecto del COVID-19 y vamos a entrar en el detalle de cómo ejecutarlas. Y por último, el apartado de control lo que nos va a permitir es evaluar cuáles son los resultados de esas acciones y si están generando o no resultados. Perfecto. ¿Quiénes somos nosotros? Mi nombre es José Urdinola, soy el fundador de Revenue Click, junto con Nelson Monsalve, que es quien nos está acompañando a la conferencia. Nosotros hemos trabajado, somos hoteleros, personalmente he trabajado en Intercontinental como Revenue Manager, en Estelar como gerente corporativo de la cadena a nivel de canales electrónicos, en Despegar.com como gerente regional, donde trabajé con Jorge Luis, coincidimos en Despegar. En Decameron como director corporativo del Revenue Management y en Atrápalo.com como gerente de productos de hotel y vuelo más hotel. Todo lo que hemos aprendido en nuestra experiencia laboral, más todo lo que hemos aprendido, digamos, a medida que hemos ido estudiando, hemos desarrollado procesos para que hoteles independientes puedan tener las mejores herramientas y los mejores resultados dentro del comercio electrónico sin tener que tener un equipo como corporativo como Decameron o una división tecnológica tan fuerte como Despegar. La idea es ayudar a los hoteles a incrementar sus ventas a través de buenas prácticas con una baja inversión. Esa es básicamente nuestra promesa de venta. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Nelson Monsalve, actual gerente comercial de Revenue Click, junto con José Antonio Urdinola. Bueno, estamos trabajando en este nuevo esquema de Revenue Management. ¿Qué les digo de mí? Llevo 16 años de experiencia en la industria hotelera. Coincidimos en Estelar con José Antonio Urdinola como coordinador de e-commerce. Posteriormente, pues, tuve el privilegio de ser el Revenue Manager del Hotel Doubletree de Panamá y posteriormente como ejecutivo de hoteles. Ahí fue donde conocimos a Jorge Luis junto con José. Lo que ustedes necesiten de nuestra parte, estamos atentos. Les pido el favor que dudas que tengan, escríbalas al chat y nosotros al terminar la charla la estaremos respondiendo. Perfecto. La charla que vamos a dar tiene una duración aproximada de hora y media. Hemos arrancado un poquito más tarde por problemas de conexión. Vamos a desarrollar el contenido. Cualquier tipo de duda, por favor, escribirla por el chat y al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas que me imagino que tendremos muchas dudas. Bueno, arranquemos. Definición de Revenue Management. Revenue Management es una disciplina que nace con las aerolíneas. En este momento vamos a analizar su ejecución desde el punto de vista de los hoteles.
pero algo importante es que no solamente aplica para aerolíneas y hoteles, puede aplicar para restaurantes, puede aplicar para casinos, puede aplicar para cruceros, para parkings, aplica para muchas líneas de negocio. En este caso, ¿qué es lo que hace el Revenue Management? Optimizar los ingresos. Es una definición que no genera una gran comprensión. Pasemos a la siguiente definición, que es la más clásica: vender al cliente correcto, en el momento correcto, al precio correcto, por el canal correcto. Básicamente es, a través de esas 4 variables, si yo consigo una combinación óptima, yo hago que el hotel, en vez de estar facturando, no sé, digamos $50,000, consiga facturar $60,000. Se buscan incrementos en ventas y sobre todo en sus ingresos. Abajo podemos ver un ejemplo de una reserva que no sería óptima. Por ejemplo, una tripulación que tiene una tarifa muy bajita, en un último minuto, a través de un convenio promocional por una OTA. Vamos a ver mucho en la palabra OTA. Entiendo que hay mucha gente que es hotelera, por si acaso. Una OTA son las agencias de viaje en línea, Online Travel Agency. Por ejemplo, Booking, Despegar, Expedia, Price Travel, Best Day, son todo lo que llamaríamos OTAs. Un ejemplo de una reserva que estaría bien generada puede ser un particular que tiene menos sensibilidad al precio, puede ser una tarifa más alta. A 60 días, vendiendo con anticipación, puedo conocer cómo va a estar la ocupación del hotel para una fecha precisa y puedo subir mis tarifas a medida que van avanzando los días con una tarifa alta a través de mi página web. La comisión de una OTA suele ser aproximadamente un 20%, una página web puede estar costando un 5%, entonces una misma reserva, modificando estos puntos que estamos revisando, incrementamos los ingresos de la propiedad. Eso es una definición de revenue que a mí personalmente me gusta mucho. Y por último, la que yo creo que se entiende más fácil es adaptar la oferta del hotel a la demanda del mercado. Son 2 curvas. La demanda básicamente es lo que podemos ver abajo en la línea de ocupación. Por ejemplo, un hotel corporativo en la ciudad de Cuenca podría tener una ocupación el jueves de 95%, puede tener una ocupación el domingo del 20%. ¿Qué nos dice esto? Que la demanda no es lineal, no todos los días el hotel tiene la misma demanda. Entonces lo que diría un revenue manager es, si usted no tiene la misma demanda, ¿por qué tiene que tener la misma oferta? ¿Por qué tener una tarifa lineal? ¿Por qué tener siempre los mismos precios? Entonces, ¿qué hace el revenue manager? Adapta la curva de la demanda a la curva de la oferta, manejando ¿qué? El precio y el inventario. El precio yo lo puedo mover muy fácilmente, puedo subir o bajar las tarifas, y el inventario yo puedo abrir o cerrar canales. Por ejemplo, yo puedo, cuando llegamos a un 90% de ocupación, cerrar las ventas en Booking y dejarlas abiertas solamente en mi página web. Entonces, a través de esas 2 variables es como yo consigo optimizar los ingresos de una propiedad. No vamos a profundizar mucho más, pero sí queríamos introducir el concepto de Revenue Management para aquellos que no estén familiarizados y explicar que el revenue en el fondo es optimizar la demanda. ¿Qué pasa cuando no hay demanda? ¿Qué es lo que nos está sucediendo en este momento a los hoteles a nivel mundial? Entonces, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista de revenue cuando realmente no existe esa demanda? Eso es lo que vamos a tratar en este seminario. Vamos a arrancar por un vídeo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es la mejor explicación que he visto de lo que está pasando. La da el primer ministro de Canadá y explica cuál es la política que están desarrollando en Canadá para combatir el virus, cuál es el reto al que nos enfrentamos y cuáles son los KPIs, los indicadores claves que nos van a dar a entender cómo estamos avanzando en este contexto. Perdón, vamos a poner subtítulos. Subtítulos. A ver. Public health officials and myself say many times that we need to flatten the curve or plank it. But what does that actually mean? Perdón, vamos a ponerlos en español para que sea más fácil de seguir los subtítulos. A ver, perdón. You've heard public health officials and myself say many times that we need to flatten the curve or plank it. But what does that actually mean? Well, when we talk about the curve, we're talking about the number of people who get sick over a certain period of time. Our Chief Public Health Officer, Dr. Tam, and other public health officials across the country and around the world are tracking this information and mapping it out.
When a lot of people get sick in a short period of time, the curve rises faster. If that happens, it's more likely that we'll surpass the level at which the healthcare system will be overwhelmed. No matter how good our system is, there's always a limit to how many people our healthcare system can help at one time, from the number of nurses, doctors, and healthcare professionals to the number of available beds and equipment. That's why we need to urgently slow the number of people getting infected. That's why we need to flatten the curve. At the same time, governments are working to ramp up the capacity of our healthcare system. We're investing more than $2 billion to get more of the critical gear like ventilators, gloves, and other personal protective equipment to frontline healthcare workers. And across the country, doctors and nurses are coming out of retirement to help. But that increase in capacity will take time. So the slower that curve rises, the better the chance of not crossing the threshold. So we need you to keep doing your part. Stay at home. Wash your hands. If you've returned from abroad, you're in quarantine and you need to self-isolate at home. And if you have to go out, remember to stay 2 meters away from others. As more of us continue to do these things, we will flatten the curve. But we also have to remember that COVID-19 can take up to 2 weeks after infecting someone for them to show any symptoms. So the effects of self-isolating can only be seen on the curve a few weeks after we've all started doing it. That's why we're asking everyone to keep staying home. If we want to be okay in the coming weeks, then, as Dr. Tam says, we have to act now. Every Canadian has a role to play in planking the curve. And if we all work together right now, we can make sure that all those who need the help of our healthcare professionals will get it. I know that together we can and we will get through this. Listo. Para mí es la mejor explicación que he visto desde el punto de vista gubernamental de cuál es la causa, cuáles son los efectos y cuáles son las medidas. Y entremos a revisar en este momento qué es lo que está pasando. A nivel mundial, el primer caso fue detectado el 21 de enero. Casos actuales son cifras del día de ayer. Estamos en 1,4 millones de casos. Tasa de duplicación, esto es importantísimo porque la tasa de duplicación es lo que hace que la curva se acelere. Está 6 días. Significa que cada 6 días, si yo tengo 100, voy a tener 200, de 200, 400. Es lo que dicen que la curva se vuelve exponencial, es lo que colapsa el sistema sanitario, es lo que dispara la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad a nivel mundial, que es muertes sobre contagios, está en un 5,9% aproximadamente. Población mundial, tenemos 7,7 mil millones de habitantes y la proyección, de acuerdo con la OMS, esta cifra, hay muchos valores que se pueden ver, desde Angela Merkel en Alemania, que decía que el 80% de los alemanes se van a contagiar. Se dice que aproximadamente el 25% de la población mundial va a contagiarse. Hablamos de 2.000 millones de personas. ¿Qué significa o qué impacto tiene? Pues básicamente estábamos en un contexto en el que se decía que la economía iba a crecer en torno al 2,6, 2,9% de la economía mundial. Ya se está hablando que estamos entrando en una recesión. ¿Qué es una recesión? Que el PIB mundial va a pasar de 2,9 a menos 1,5. O sea, estamos pasando a recesión y si esto continúa no va a ser una recesión, sino que lo que va a entrar es en una depresión, que ya significa en vez de menos 1,5, menos 15, menos 20% que se puede llegar a ver en algunos países. Básicamente vamos a entrar todos en el terreno de Venezuela y a nadie le va a gustar. En ese contexto el mercado se contrae, si el mercado se contrae hay menos demanda, si hay menos demanda hay menos transacciones, si hay menos transacciones todos perdemos, que eso es lo que nos está sucediendo. A la derecha se puede ver el mapa, este es el mapa que había el día de ayer. Señor. José. Perdón, ahí te interrumpo un segundo nada más, solo con un último dato. La previsión de Goldman Sachs al día de hoy es que el Producto Interno Bruto de Latinoamérica va a decrecer en un 3,8%. Ecuador, ha dado un poco más por su crisis y su desaceleración propia, va a decrecer 5,7%. Y para tener puntos de comparación, vemos datos de Colombia que va a caer un 2,5%, Chile un 2,5% y Perú un 3% negativo. Todos esos son, la verdad, datos para nada alentadores y que respaldan un poco más lo que tú estás diciendo ahí, ¿no?
Correcto. El impacto en la economía es claro y la economía nos impacta a los negocios, aparte de la parte de salud, que es la cuarentena que estamos viviendo ahora. Esto es lo que va a determinar cómo va a ser la recuperación a futuro. El mapa mundial, pues claramente el hemisferio norte se ve mucho más afectado, pero estamos viendo ya muchos focos en el hemisferio sur y la idea es que si va a llegar al 20% de la población, esto es una pandemia a nivel mundial. El que tiene más casos el día de ayer era Estados Unidos, 419.000, España, Italia, Francia, Alemania, China, que ya está estabilizado, lleva creo que varios días sin casos, lo cual es admirable. Irán, Reino Unido, Turquía y Bélgica. No hay ningún país suramericano todavía en este top 10. Brasil se está acercando. Brasil lleva un ritmo muy fuerte, son 200 millones de habitantes, también es normal. Pero entonces estamos viendo que se está disparando la curva de contagio. Aquí lo podemos ver la curva, la famosa curva del vídeo que estamos viendo, y vemos que sigue creciendo. Lo que necesitamos es que esta curva se empiece a estabilizar, lo que dicen flatten the curve, bajar esa curva, porque eso lo que hace es que salgamos de la cuarentena. Si salimos de la cuarentena se empieza a recuperar la economía. El tiempo que dure la cuarentena va a ser el tiempo en que estaremos en crisis los hoteles y a partir de ahí es cuando empezaremos a recuperarnos. Revisando el tema de Ecuador, vemos que el primer caso fue el 29 de febrero. Los casos actuales a día de ayer estaban en 4.450. Tasa de duplicación 5.1. Si vemos que a nivel mundial estábamos en 6, estábamos en 6, significa que estamos por debajo. Esto hace una semana que hicimos la primera presentación estaba en 1.4. ¿Qué es lo que pasó al principio? Los casos estaban dando de manera muy acelerada. Eso es lo que hizo que en Guayaquil se produjeran esas crisis. ¿Qué estamos viendo ahora? Que son buenas noticias para Ecuador. Se está estabilizando. Esta curva ya está empezando a bajar. No sabemos si esa curva también puede ser por falta de pruebas, que a veces es por falta de pruebas, de que realmente los contagios son masivos, pero no se están haciendo pruebas, pero si seamos optimistas y pensemos que la curva se empieza a aplanar y ya no se está generando de esa manera tan exponencial. La tasa de mortalidad está a 5.4. Esta tasa de mortalidad es promedio a nivel mundial, no significa que Ecuador tenga una tasa de mortalidad muy disparada, pero tampoco es una buena noticia. En Alemania está en 0.9. Pero es que Alemania tiene otros procesos, tiene otros equipos, tiene otros hospitales, es una economía distinta. La población ecuatoriana en promedio es más joven que la europea, pero lo que nos está fallando en Sudamérica mucho y también es en Colombia es el sistema sanitario. Entonces, la cuarentena está directamente relacionada con el sistema sanitario. Si el sistema sanitario es débil, la cuarentena tiene que ser más larga porque tenemos que ser capaces de sobrevivir esta curva. Población son 17,3 millones de personas. La proyección de infección está en torno a 4,4 millones de habitantes. Ese es el número que tenemos que cruzar con cuál es la capacidad instalada fija que tiene el sistema sanitario. Por ejemplo, en Colombia tenemos en este momento 5.000 camas de UCI y una proyección de contagio de aproximadamente 2 millones de personas. Entonces el sistema sanitario claramente colapsa. Proyección del PIB, lo que estábamos viendo anteriormente, bueno, estamos hablando de menos 5%. Ecuador estaba proyectando un crecimiento del 0.4 a principio de año. Si uno miraba proyecciones de crecimiento del mercado ecuatoriano, se decía que 0.4% de crecimiento muy modesto, pero un crecimiento al fin y al cabo, y ya estamos apuntando a menos 5%. Y de ahí en adelante, esta cifra es directamente, repito, proporcional a la cuarentena. Mayor cuarentena, mayor recesión, camino de depresión, y en ese contexto es cuando realmente vamos a tener una crisis sin precedentes que ya está apuntando a la Gran Depresión de 1929. El barril de Brent, que sería el barril de petróleo, Ecuador es un exportador de petróleo, aproximadamente en la canasta el 50% tiene peso de hidrocarburos, está en $33. ¿Qué significa eso? Que es un 53% menos de lo que valía un barril de petróleo el año pasado. Eso también le afecta porque reduce su ingreso de divisas. La inflación está controlada. Este factor es importante porque si la inflación se disparara, lo que pasaría es que no solamente habría menos negocios, sino que la gente estaría perdiendo poder adquisitivo y eso sería mortal para la economía. Eso es una buena noticia para Ecuador, menos 0.23, no tiene problemas de inflación, habrá que ver más adelante. Tasa bancaria está en 16.7. ¿Qué significa esto? Esto es lo que cuesta el dinero para hacer negocios. Ecuador, al ser un país dolarizado, no puede manipular tanto sus tasas bancarias, no es una buena herramienta para ellos, son unas tasas un tanto altas, entonces esto lo que hace es que desincentiva un poco los negocios. El hecho de que yo pida un crédito, si tengo un hotel y necesito pagar la nómina, me va a salir caro, a no ser que entremos en un terreno de subsidios que depende ya del ente gubernamental. El porcentaje de ocupación de los hoteles está en el 50,4, de acuerdo con el Ministerio de Turismo. Eso es un 2,9% menos que lo que tuvimos en el 2019. Significa que la ocupación de los hoteles
había disminuido un poco respecto al 2019, puede mucho por efecto de las protestas que hubo a final de año, pero de todas maneras no es que estuviéramos incrementando la ocupación del hotel, también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la tasa de desempleo. Esto puede ser un factor vital para lo que se nos avecina, está en 4,95, de acuerdo con cifras de enero de 2020. Esperemos que esto no se dispare. Si esto se dispara, obviamente la crisis se profundizará y estaríamos viendo que el PIB ya no va al 5, sino que va al -10, -15. La idea es que nosotros no somos economistas, somos hoteleros, pero todos estos factores lo que hacen es que impactan la demanda y si impacta la demanda nos impactan las ventas. Y lo que va a hacer es que si un hotel facturaba $10,000 en marzo del 2019, a lo mejor en junio está facturando 5,000, 4,000, 3,000 o acaba cerrando. Entonces, esto es lo que llamaríamos una tormenta perfecta. Hay que tener muchísimo cuidado. Buenas noticias que la tasa de contagio está reduciéndose, que la mortalidad está controlada, pero en el nivel económico tenemos inconvenientes que tenemos que entender y tenemos que ver cómo evolucionan. Nadie sabe a ciencia cierta cómo puede llegar a evolucionar, pero sí sabemos que esto es lo que está impactando nuestras ventas y lo que va a hacer que nos recuperemos antes o nos recuperemos después. Dentro de los mercados, perdón. Perfecto. Sí, José, Sí. solo un apunte nada más ahí. Con todas esas cifras macroeconómicas que tú dabas, es importante rescatar que el efecto es más allá de la hotelería, sobre toda la cadena de valor de la industria del turismo como tal, ¿no? Si vemos un poco el contexto macroeconómico, la IATA, hablando de las aerolíneas, hablaba de que las aerolíneas hasta final de año van a dejar de percibir ingresos por 250.000 millones de dólares, o sea, una locura. Y veámoslo en cifras, Boeing fue a pedir un rescate financiero por 13.800 millones de dólares al gobierno americano. O sea, esto está impactando no solo a la hotelería, sino también está dando un impacto enorme a la cadena de valor. Algo que es importantísimo destacar, pues acá hay un foro bastante amplio. Evidentemente vamos a hacer un poco más de foco en la hotelería, que es el tema del webinar, pero para darle contexto al resto de colegas de la industria. Perfecto. Dentro de los mercados que tenemos, esta parte es importante, ¿cuál es la tendencia de llegadas a Ecuador? Ecuador, al ser un país dolarizado y en un contexto de devaluación, por ejemplo, para los colombianos se convierte en un destino muy caro. Entonces hay unos mercados principales que son los que están en euros y en dólares y el resto de mercados realmente se ve resentido. Incremento fue de 1,6%. ¿Qué significa esto? Esto significa que respecto al 2018, en el 2019 un incremento del 1,6%. ¿Eso es bueno o eso es malo? Si lo ponemos en contexto a nivel mundial, las llegadas o el turismo, llamémoslo así, el movimiento flujos migratorios, se incrementaron un 3,8%. Significa que el turismo en Ecuador está más lento que el turismo a nivel mundial. Eso no es una buena señal. Aquí estamos viendo cómo es la evolución, 2016, 2019, llegado a 1,6 millones de registros de extranjeros y la estacionalidad pues claramente corresponde con temporadas vacacionales y eventos corporativos. Esta cifra nos indica los mercados. ¿Cuáles son los mercados principales? Bueno, Venezuela claramente habría que sacarlo de la ecuación. Esa cifra que veíamos era sin Venezuela. ¿Por qué? Pues obviamente habrá venezolanos que harán de negocios y vendrán de viajes de placer, pero en su gran mayoría es por efectos migratorios. Entonces no es relevante. El principal mercado a nivel de turismo es Estados Unidos, que representa un 23% de las ventas. Luego viene Colombia. Colombia se está viendo impactado de lleno. En este momento el dólar, por ejemplo, para los colombianos pasó de una tasa de 3.000 a una tasa de 4.000. Entonces, en el corto plazo, este mercado va a tener inconvenientes. España, más allá de la cuarentena que tenga, una vez que la supere, podríamos tener oportunidades porque va a ser un destino bastante asequible y las aerolíneas van a estar con promociones agresivas. Perú, estamos en problemas, Chile está en problemas, Canadá, pues todos tenemos nuestros inconvenientes, pero lo que nos sirve esta información es para ver más o menos cómo es la tendencia y qué podemos esperar en el corto plazo. Análisis de los mercados. Lo que estamos viendo, las principales llegadas por países, esto ya sería enero. En enero del 2019 fueron 190.000 personas, en enero del 2020 fueron 150.000 personas, que es un 21% menos. Vimos que había habido un incremento en el 2019 versus 2018 que estaba por debajo del promedio mundial y aquí entrando ya en el terreno del 2020 vemos que enero no traía una buena tendencia. Entonces, esta crisis le toma a Ecuador con una tendencia, no digamos crítica, pero sí negativa, lo cual no está ayudando. ¿Qué va a hacer esto? Va a agravar estas llegadas de turistas extranjeros y va a agravar los resultados de los hoteles. Es importante entender este contexto. Dentro del alojamiento, como estábamos viendo, tasa de ocupación
2018 fue 53%, 2019 50%, significa que los hoteles están bajando su tasa de ocupación. Habría que entrar a revisar si fue por un incremento exponencial en la oferta hotelera, o sea que se abrieron más habitaciones, o simplemente es por efecto de contracción de la demanda. Tarifas promedios, tasas de ocupaciones diferenciales. Y aquí vamos a entrar a mirar ya noticias. He hecho una recopilación, hay muchísima información, pero más o menos como una serie temporal desde las primeras noticias que veíamos desde Sudamérica hasta las últimas que hemos llegado a detectar. La primera que vi fue Cancún, europeos con pánico infundado huyen de asiáticos en los tours. Esto parecía hasta divertido. Entonces era, no, la gente quiere huir de los asiáticos, considera que es un mercado con problemas, pero bueno, era medio anecdótico. Esto es lo que se veía. Esto fue el 6 de marzo del 2020. Siguiente noticia, ya hablamos del 8 de marzo, 2 días después. Coronavirus hace quebrar ya a histórico turoperador y aerolínea. Obviamente estos turoperadores y aerolíneas se encontraban en Europa, no en Sudamérica. Entonces seguíamos viendo el problema de lejos, 2 días después. Siguiente, 12 de marzo. Esto ya es teniendo en cuenta los mercados, que el principal mercado emisivo para Ecuador es el estadounidense. Golpe al turismo. Estados Unidos recomienda no viajar al extranjero. Aquí es donde empezamos a ver nuestras ventas seriamente afectadas. Ya luego vendría la crisis más profunda de la cuarentena, pero aquí es donde empezaron a caer los resultados. Siguiente, 15 de marzo. Avianca y Aeroméxico reducen sus operaciones por el coronavirus. Las aerolíneas tienen un efecto multiplicador. ¿Qué es un efecto multiplicador? Si a las aerolíneas les va bien, a los hoteles, a los restaurantes, a los casinos, a las agencias de viajes, a los operadores locales les va bien, porque más gente llega al destino y se incentiva la economía. ¿Qué pasa? Si a las aerolíneas les va mal, ese efecto multiplicador, en vez de ser positivo, es negativo. Y eso lo que hace es que realmente empecemos a darnos cuenta de la crisis. Cuando la aerolínea, el día 15 de marzo del 2020, empezó a tener inconvenientes, la siguiente noticia que tenemos es esta. El 15 de marzo, On Vacation, que es una cadena de hoteles, cierra temporalmente su operación aérea y de hoteles. Ellos fueron los primeros en reaccionar. 15 de marzo. El comunicado fue: cerramos nuestra operación hasta finales de mayo. O sea, 2 meses y medio sin facturar. Entonces ya empezamos a ver la repercusión. Siguiente, Decameron. Decameron el 17 de marzo, estaríamos hablando 2 días después, 4 días después de Avianca, cierra todos sus hoteles para prevenir contagios. Decameron es la cadena de todo incluido más grande de Sudamérica, tiene propiedades en Ecuador, y el cierre corresponde pues a efecto de controlar los contagios. Es muy complicado manejar la sanidad en un todo incluido de 500 habitaciones, por no decir casi imposible, y adicional las ventas obviamente no estaban yendo bien. Llega un punto en el que el hotel dice: a partir de cierto nivel de ocupación a mí no me compensa mantener abierta la propiedad. O sea, pierdo más dinero que el que gano, entonces cerremos, hagamos un control de gastos extraordinario, demos vacaciones, licencias no remuneradas. Son decisiones fuertes que hay que tomar. Y por último, el 24 de marzo, otra cadena, esta es del Grupo Estelares, pertenece al Grupo Aval, que es el grupo financiero más grande del país. O sea, si alguien tiene músculo financiero son ellos, cerró sus hoteles. Para que una cadena hotelera cierre sus hoteles, esto realmente nunca había pasado en la historia. Entonces, son noticias importantes que tenemos que tener en el radar. Nosotros hicimos una encuesta en webinars anteriores. Esto fue hace una semana. De los hoteles que acudieron, el 50% se encontraba cerrado y el otro 50% se encontraba operando bajo mínimos. ¿Qué es operar bajo mínimos? Si yo tengo un hotel de 100 habitaciones que tiene 5 plantas, a lo mejor cierro 3 plantas, desconecto los televisores, desconecto los routers, cojo a la mitad del personal, le doy vacaciones, dejo un recepcionista y cojo el desayuno y limito las opciones. Eso es operar bajo mínimos, reducir los costos. Y el otro 50% se encontraba cerrado. Ese 50%, por lo que hemos podido ver, ya se está acercando más al 75%. En el caso de unos análisis de Star Report, en China llegó a cerrar el 90, casi 95% de los hoteles durante la cuarentena. Entonces, a mí lo que me da curiosidad y lo que estamos todos pensando es: vamos a superar la cuarentena, el negocio va a salir adelante, eso es importante, el turismo es resiliente, siempre sale adelante, el contexto es negativo, pero lo vamos a conseguir. Cuando esto pase, ¿cómo va a ser todos los hoteles abriendo de manera simultánea? Los que somos hoteleros vemos que en nuestro set competitivo hay una apertura de un hotel nuevo, sabemos que es un problema, sabemos que arranca con tarifas agresivas, pero bueno, es un hotel y más o menos se vuelve manejable. ¿Qué pasa cuando todos arrancamos desde cero? Esto va a ser un fenómeno único en la historia y hay que estar preparado. Nuestro foco va a ser prepararnos para esto. Jorge Luis, no sé si quieres explicar este análisis sectorial.
Sí, José. A ver, ahí un poco lo que nosotros hicimos fue tomar data de una consultora muy buena, que es Deloitte. Y básicamente lo que hace Deloitte acá es explicarnos las tres etapas de la pandemia, ¿no? La primera, que va de marzo hasta finales de junio, que es el aislamiento más las restricciones. Luego, desde junio, desde inicios de junio hasta finales de noviembre, la estabilización. Y a partir de diciembre, ellos marcan una recuperación, ¿no? Esperemos que esto suceda así, pero como decimos, por eso tomamos fuentes absolutamente confiables para darle un poco más de veracidad a la información. Ahí lo que podemos ver es que la depresión que se genera en los meses de marzo, abril y mayo es la que estamos viviendo hoy actualmente, ¿no? A partir de la última semana de mayo, tal vez por ahí a inicios de junio, empieza a desarrollarse de nuevo la industria, pero va a empezar por algo que es de primera necesidad en el turismo, ¿no? Los viajes a nivel nacional. Seguramente las compañías empiezan ya a mover a sus ejecutivos entre Quito, Guayaquil y Cuenca, dentro del país para volverle a dar dinamismo a la cadena de producción. Y ahí empezamos a notar un poquito una leve recuperación. La línea roja es de los hoteles y la celeste es de los viajes. Eso durante el periodo de estabilización de junio y noviembre va a tener cierto impacto en nuestros emprendimientos hoteleros, en nuestros emprendimientos turísticos, y vamos a notar algo de recuperación, ¿no? Evidentemente todo esto de la mano de un formato nuevo de comercialización y sobre todo en el aspecto social, ¿no? Un formato nuevo donde la distancia entre las personas no será la misma. Tal vez acá veremos algo muy particular en las aerolíneas. Tal vez las aerolíneas ya no utilicen el 100% de la capacidad, pues evidentemente los gobiernos establecerán normas de sanidad y lo que yo creo es que seguramente pondrán de las tres filas de las tres sillas en cada fila, utilizarán solo la de la ventana y la del pasillo y dejarán la del centro libre para mantener una distancia mínima entre pasajeros. Si eso sucede, pensemos que la capacidad de los aviones se reducirá en un 35%. En vez de tener un avión de 180 pasajeros, tendremos uno de 120. Con lo cual, el tema de los costos no será como, esto es solo mi visión, seguramente los costos ahí van a incrementarse porque ese avión en el turnaround cuando llegue a Cuenca seguramente no se demorará 25 o 30 minutos, se demorará entre 50 y 60 porque tendrán que pasarle por un proceso de sanitización mucho más eficiente que el que tenemos hoy, seguramente habrá un fumigado especial, o sea, habrá costos que elevarán el precio final. Al no tener la capacidad instalada ocupada de su 100%, no sé si todas las aerolíneas están dispuestas a bajar los precios. Seguramente habrá distintas estrategias, pero esta es una visión que tenemos, ¿no? Bueno, luego para finales de año, para diciembre, vemos que empieza a desarrollarse un poquito más el turismo internacional. Pero antes vemos en noviembre algo interesante. Ahí ellos ya marcan la vuelta del turismo MICE, ¿no? La parte corporativa, los eventos, que seguramente serán los eventos que se pospusieron en la época, en esta etapa de aislamiento, entonces, y que se están aplazando para allá, por ahí empezarán a volver, ¿no? Pero de vuelta con muchas normas de comportamiento social diferentes a las que vivimos. Y Deloitte pone que apenas para el final, después de una Navidad muy austera para enero y para el 2021, una recuperación que podría volver a los niveles que conocemos hoy previo a la crisis, ¿no? José, si podemos pasar, por favor, la siguiente. Gracias. Acá hay un dato de vuelta, tomamos de Deloitte, donde se ve y ellos tratan de establecer un nuevo perfil de consumidor. ¿Cuál es el análisis acá? Esas tres barras, la una es la de la precrisis, la otra es la del aislamiento y la otra es de 2021, ¿no? Y establecen cada una de las categorías de consumo que las personas, ellos lo ponen como la renta disponible per cápita,
qué porcentaje le dedican a qué segmento del consumo, ¿no? En la base, en la base está, por supuesto, vivienda, alimentación y retail. Ahí podemos ver, por ejemplo, en la precrisis, el consumo per cápita en retail era 12%. Hoy, en la etapa de aislamiento, eso bajó a un 12%, una caída del 84%. Y en el post-crisis, o sea, en el 2021, volverá a un nivel del 11%, con lo cual tendremos una caída interanual del 10% más o menos. Pero si vamos a la industria, viajes y hoteles, vemos ahí un crisis, era un gasto promedio del 9%, que hoy en la etapa de aislamiento se volvió a cero. Viajes, hoteles, restaurantes del 8% cayó a cero de vuelta. Eso es un 95% de caída versus la etapa previa. Tremendo, y todos nosotros debemos estarlo sintiendo en la industria. Después, en el 2021, ellos proyectan una recuperación para las dos industrias que no vuelve a ser del nivel que fue en el pre-crisis. En el caso de viajes y hoteles será del 7% con una caída del 12%, y en el caso de restaurantes una caída del 5%, dejándolo estabilizado en un 7%, ¿no? Pero evidentemente vemos una etapa muy, muy dura, que es la etapa de aislamiento y el de recuperación, llamémoslo así, de recuperación paulatina, que no verá ningún resultado sino hasta 2021. Estos datos los traemos a colación para precisamente darle un poco más de solidez a las estrategias que planteamos más adelante. José. Algo importante es, lo que todo el mundo está de acuerdo es que viajes y hoteles va a ser el último sector en recuperarse. No se sabe cuándo se va a recuperar, si va a ser un mes, un año, 2 años, pero que el último en recuperarse va a ser viajes y hoteles en este caso, y está muy bueno el análisis porque esta es la canasta básica. Entonces, cómo la gente corta gastos de la canasta básica en función de las circunstancias, y realmente parece ser que a futuro no vamos a ser los protagonistas, y el gasto en canasta básica depende de la economía. Entonces ya tenemos el contexto. De acuerdo, José. Aquí tenemos Ahí, el análisis también. Buenísimo. Solo algo más a acotar. En estos días, ayer, la cadena Hilton salió a pedir un rescate financiero por 1.750 millones de dólares. Imagínense de qué nivel de cadena hablamos y de qué nivel de rescate se están pidiendo. Entonces, eso nos deja, nos da claras luces de que toda la industria está muy golpeada. También quisimos sumar algo acá, que de otra multinacional muy, muy buena en consultoría, que son McKinsey, quienes hacen un análisis del GDP, del Producto Interno Bruto, por región, ¿no? Y ahí vamos a ver, ellos establecen 3 escenarios: un pre-COVID, un escenario de una recuperación más o menos interesante, y un escenario donde efectivamente hay una recesión pronunciada, ¿no? Y acá estos datos definitivamente nos generan muchísimo contexto para la industria del país, ¿no? Porque para nadie es una ciencia que la mayoría de los turistas que nos llegan vienen de Estados Unidos y Europa, ¿no? Y ahí vemos la caída. Lo que dice McKinsey es que si hay una desaceleración, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos caerá un 23%, pero si hay una recesión, como de hecho es la que ya se está proyectando y casi confirmada, el Producto Interno Bruto de ellos caerá un 74%. En Europa los ratios son similares, un 23% en el primer escenario y un 93% en el segundo escenario. Y el tercer mercado en importancia para nosotros, como Latinoamérica, tenía proyectado si era una desaceleración, caer apenas un 4%, pero como eso no va a pasar y va a haber una recesión, va a haber un 85% de la caída del Producto Interno Bruto. Todo esto, bueno, ahí podemos ver China, las caídas bruscas que tiene, ¿no? Middle East también un poquito, pero esos tal vez no son mercados muy fuertes por ahora para el Ecuador. Esto definitivamente nos debe poner a pensar como industria cuáles son las estrategias que debemos plantearnos en el día 1. Nosotros con José hacíamos un ejercicio el otro día que básicamente lo que tomaba como consideración es, oye, ¿qué tal si nos dicen, ok, a partir del 1 de septiembre todo vuelve a estar
casi como antes, ya sabemos que no va a estar igual, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí viene un poco el desafío para la industria, ¿no? Si nos dicen a partir del día 1 de septiembre todo va a volver a estar más o menos estable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar el 1 de septiembre para empezar a desarrollar nuestro e-commerce. Oigan, hoy no sé qué tan preparados estamos nosotros como industria, qué tan desarrollado tenemos nuestro canal de e-commerce. Vamos a esperar a que sea el día 1 post-crisis para desarrollarlo. Me parece que tal vez sea un poco tarde. ¿Qué tal si empezamos a trabajarlo previamente? Pero ese es un ejercicio que queremos ir desarrollando y ahí José tiene algunas propuestas interesantes. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Aquí lo que estamos viendo es cuál es la apuesta que hacemos desde Revenue Click. Lo más importante es, en febrero fue cuando arrancó toda esta crisis, mediados de febrero, finales de febrero, pero a nivel Latinoamérica suele ser en febrero. Unos países fueron más juiciosos, otros menos juiciosos, pero digamos que hay un proceso de cuarentena. Si la cuarentena fuera durante marzo y abril, por ejemplo, en Colombia estamos en cuarentena hasta el 26 de abril, o sea, básicamente desde mediados de marzo hasta final de abril estaremos en cuarentena. Cuando superemos este proceso de cuarentena, es cuando se va a determinar cómo va a ser la recuperación. Hay dos tipos de recuperación. La recuperación gradual, que es la que vimos en el análisis de Deloitte, que es que gradualmente se empiezan a incorporar nuevos sectores, empezamos a recuperar segmentos. Desde Revenue Click calculamos que tardaremos aproximadamente 9 meses, o sea, a final de año, para poder llegar a niveles de ocupación, importante, de ocupación similares a los niveles pre-crisis. Si se produce el efecto rebote, que es el escenario optimista, podríamos decir que estaríamos hablando de junio. ¿De qué depende? Pues depende mucho de las características del país. Como veíamos, Ecuador tiene unos mercados internacionales que probablemente se van a ver perjudicados, se va a tener que apalancar en el mercado nacional, entonces eso le va a pasar a muchos países. En el caso de, pensemos, un Aruba. Aruba, no sé qué tanta gente de Aruba haga turismo en Aruba, pero aproximadamente el 90% son extranjeros. Ese tipo de destinos se van a ver muy perjudicados porque el mercado nacional, que es el primero en recuperarse, no es representativo para ellos. Nosotros intentamos ser optimistas y apostamos a junio, pero si no se dan las medidas correctas estaríamos hablando de un año perdido. Hicimos una encuesta con los hoteleros. En esa encuesta, digamos que la mitad de los hoteles consideran que en los primeros 4 meses va a haber una recuperación de la ocupación y la otra mitad dice que más allá de 4 meses. Entonces, en torno a 4 meses es como el promedio de los hoteles. Y hay algo distinto. Una cosa es que se recupere la ocupación, que si yo tenía un hotel al 50%, lo vuelva a tener al 50%, pero no es lo mismo que la tarifa estuviera en $100, vuelva a estar en $100. Lo que se dice es que se recupera mucho más rápido la ocupación que la tarifa. Luego vamos a ver por qué no es bueno tocar las tarifas, pero nos están diciendo que aproximadamente 6 meses, que es la gráfica de abajo, para poder recuperar el punto de equilibrio, que son los ingresos de mi propiedad. Entonces, 4 meses para recuperar ocupación, 6 meses para recuperar tarifa. Sobre todo la de abajo depende de cómo estemos enfocando nuestra estrategia y si algo podemos sacar de este webinar son las estrategias para tarifa. Arranquemos por las acciones concretas que se pueden implementar. Primera, modificaciones en lugar de cancelaciones. Estamos viendo una campaña que se instauró en Colombia que es no canceles tu viaje, cambia la fecha. Muchas propiedades capturan las reservas y cobran las reservas por anticipado. Entonces el negocio está trabajando con ese dinero, sobre todo propiedades pequeñas. Para ellos su caja son los cobros por anticipado de las reservas. Si el cliente pide la devolución, no solamente me está perjudicando a futuro la ocupación, sino que adicional, en este momento en el cual hay un problema muy serio de liquidez, voy a tener que hacer reembolsos de dinero que yo ya trabajé y adicionalmente probablemente tenga que pagar algún tipo de gasto de administración por el proceso de devolución. Entonces, salvo catástrofe, nunca aceptemos cancelaciones. ¿Por qué? Porque mejoramos el flujo de caja. Este concepto se vuelve clave en este momento. Flujo de caja significa que un negocio sobreviva o no. Aseguramos ocupación a futuro. Si yo ya sé, por ejemplo, que para junio tengo una ocupación del 10% a la fecha, puedo tomar ciertas decisiones, pero si estamos al 0% va a ser mucho más complicado operar. ¿Cuáles son los problemas? Puede generar una mala imagen. Personalmente, yo tuve una mala experiencia con Avianca por un vuelo que tenía a Bucaramanga a una boda. Claramente la boda se canceló. Y cuando fui a intentar modificar mi tiquete me dijeron, claro que se puede modificar, no se preocupe. Eso sí, por los gastos de la diferencia de tarifa, entonces usted tiene que pagar una cantidad. Y esa cantidad era igual a la que me había gastado en el tiquete. Entonces,
la reputación no es muy buena y en este momento de crisis es muy importante tener una buena reputación de cara al cliente. La gente quiere compromiso por parte de las empresas. Y por último, las OTAs modificaron sus políticas. Entonces, yo soy un hotel que tengo, no sé, un 50% de ventas de Booking.com, yo cobro todo no reembolsable, tengo ofertas promocionales y resulta que lo que dijo Booking es, y Expedia, y Despegar, y Price Travel, y Best Day, y Hotelbeds, dijeron que por fuerza mayor todas las reservas que eran no reembolsables pasaban a ser reembolsables. Es muy bueno de cara al cliente, es muy lógico, pero generó un conflicto muy importante a los hoteles porque tuvieron que empezar a hacer devoluciones. Se pudo manejar, hay hoteles que ofrecieron reembolsos, otros que no ofrecieron reembolsos, se la modificó a futuro, pero eso puede ser inconveniente porque nos puede reventar la estrategia. Que es importante en caso de que haya una cancelación, si yo tenía un viaje y al final intento hacerlo todo, pero no puedo ir, el hotel lo que tiene que hacer es un seguimiento del cliente, entrar en contacto con el cliente e intentar capturar ese viaje a futuro. Si el viaje se va a producir, tiene que ser con la propiedad. Entonces, pueden mandarle un correo donde le diga, señor, aquí le mando un bono del 10% de descuento para su estadía a futuro con nosotros. Entendemos la situación, pero igualmente nos gustaría servirle. Intentemos hacer seguimiento de todas las cancelaciones que se produzcan en nuestra propiedad. Número 2, políticas de cancelación y garantía. Generalmente los hoteles tienen tarifas restrictivas no reembolsables y tienen una tarifa reembolsable. O sea, tienen esas dos estrategias. Lo que nosotros le decimos es, oiga, su tarifa no reembolsable, convierta en una cancelación sin problemas en 24 horas. Y su cancelación de 24 horas, conviértala en cancelación libre. ¿Qué significa eso? Que la gente que me haga una reserva no me va a pagar por anticipado, no va a tener penalidad. Entonces le estoy reduciendo la incertidumbre al cliente. No sé, si yo quiero viajar en junio, yo apuesto por junio, pero yo no sé si en junio voy a poder viajar. Entonces, si un hotel me está poniendo una política no reembolsable, yo no le voy a hacer una reserva. Por mucho que las otras luego cambien y políticas diferentes, yo no voy a hacer una reserva porque yo no sé qué va a pasar y no me voy a arriesgar. En cambio, si un hotel me tiene una tarifa reembolsable, perfecto, hago la reserva. Entonces, disminuimos la incertidumbre de cara al cliente, pero la incertidumbre la adquiere el hotel. Ahora veremos eso. Por otro lado, mantengo vivo el booking pace. ¿Qué es el booking pace? El ritmo de reserva. Lo más importante que puede hacer un hotel en tiempos de crisis es seguir vendiendo. Si el hotel consigue seguir vendiendo a futuro, es exitoso. Si el hotel cierra sus puertas y no vende nada, va a tener un problema mucho más grande que la crisis actual, que es que va a hacer una apertura con todos los hoteles de manera simultánea. Y eso va a ser una carnicería. ¿Qué es lo malo de esta estrategia? Perjudica el flujo de caja. Como dijimos, los hoteles viven de los cobros anticipados de las reservas, entonces no va a tener esa fuente de ingresos. Aumenta el porcentaje de cancelaciones y no-shows. Como a la gente no le cuesta nada cancelar, entonces me va a cancelar desde último minuto. Incluso voy a tener muchas reservas que el día efectivo no las voy a poder cobrar. Entonces, eso va a afectar los ingresos de la propiedad. Y por último, dificulta el proceso de forecast. ¿Qué es el forecast? La proyección de ventas. Como yo no sé, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un hotel en Guayaquil el día de hoy y tengo para mañana 5 habitaciones ocupadas, es muy complicado saber si esas 5 habitaciones van a llegar o no van a llegar. ¿Cuál es el consejo? Reconfirmar las reservas. Por ejemplo, si el hotel tiene para el día de mañana 5 habitaciones, yo contactaría con todos los clientes y me aseguraría de que efectivamente van a venir. Hay algunos, por ejemplo, que dan por hecho que su reserva está cancelada sin gastos. Hay otros que, como la política es flexible, directamente ni siquiera se preocupan. Entonces, reconfirmen lo que ustedes tienen en el inventario, sea mucho, sea poco. Siempre cojan la tradición de estarlo reconfirmando con el auditor nocturno, que lo que ustedes tienen en libros efectivamente es real, porque van a tomar buenas decisiones. Abajo lo que estamos viendo es un ejemplo de Booking.com de un hotel en Bogotá. Su tasa de cancelación, Booking puede manejar hasta un 30%. Eso puede parecer muy alto, pero si miran sus hoteles en Booking.com van a ver que el 30% de cancelación no es tan alto, es como el promedio. Y lo que vimos es que en marzo esa tasa de cancelación se disparó hasta el 71%. ¿Ahí qué pasó? Dos cosas. Pues primero, el efecto del coronavirus, que claramente la gente no pudo venir. Y segundo, que desde principios de marzo nosotros ya habíamos flexibilizado las políticas. Entonces dijimos, bueno, hay un efecto de pandemia, pero adicional, nosotros mismos estamos estimulando esta cancelación. O sea, sabemos que estamos disminuyendo el riesgo al cliente, estamos incentivando las probabilidades de que un cliente me haga una reserva, pero sé que eso me puede afectar a mí para manejar mi propiedad. Segundo, enfoque por mercado. Antes estábamos viendo que la llegada de turistas extranjeros a Ecuador había crecido en 1.6, que estaba por debajo del promedio mundial. Ok, listo. Lo que tiene fuerte Ecuador es el emisivo. Por ejemplo, para hoteles que se encuentran en Cali, que están cerca de la frontera con Ecuador, Ecuador es un mercado muy importante. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país dolarizado
Y para un ecuatoriano viajar a Cali es buenísimo. Yo voy, me compro de todo y yo soy rico porque mi poder adquisitivo es muy fuerte. Yo gano en dólares. Fijaros que el crecimiento de salidas fue del 8,32%, o sea, el emisivo ecuatoriano creció un 8,32% y el receptivo creció un 8,6%, o sea, es mucha más la gente que sale que la gente que entra. ¿Qué es lo que va a pasar? En este momento, y lo que veamos con la gráfica de Deloitte, es que la gente no va a querer montarse en un avión, o sea, ese turismo va a tardar en recuperarse, el internacional. Esta gente que estaba viajando al exterior probablemente tenga que viajar dentro de su propio país y son oportunidades para enfocarse en el mercado doméstico. Ya es enfocado desde un punto de vista de cifras. Entonces, el mercado doméstico va a ser el primero en recuperarse. Hay un flujo, digamos, de turistas al exterior que se va a contraer y van a tener que viajar a Ecuador. Centrémonos en el mercado local. Dólar alto dificulta viajes al exterior, lo que veíamos. Como el dólar está tan alto, pues la gente no va a poder moverse de sus destinos, pero entonces igualmente el mercado doméstico ecuatoriano dolarizado no va a tener inconvenientes. Problemas, tarifa promedio inferior. ¿Qué significa esto? Significa que la tarifa que me está pagando, por ejemplo, un americano en las Galápagos no es la misma que la que me puede pagar un local. Entonces, el efecto que va a haber en la tarifa promedio de las propiedades es que va a ser inferior. Y menor anticipación de reserva. ¿Qué significa? Que a lo mejor un alemán que viajaba a Cuenca lo hacía con, no sé, 60 días de anticipación, ya estaba confirmando su reserva. Un turista local lo puede hacer con 4 días. Entonces van a haber tarifas inferiores y va a haber menor anticipación de reserva, lo cual nos va a aumentar como el infarto o la crisis que vivimos los hoteleros. No es lo mismo tener el 50% de tus reservas a 3 meses que tenerlas a 24 horas. El riesgo es mucho mayor, pero es un contexto distinto, nos tenemos que adaptar al contexto. De todas maneras, hay que estar atento a la evolución de todos los mercados. Estábamos viendo al principio el contexto mundial del coronavirus, entender cómo están las restricciones y detectar oportunidades. No todos los países están igual de mal, y hay oportunidades en otros mercados. Enfoque por segmento. Dentro de los segmentos podemos ver que hay diferentes tipos de clientes. Están los clientes de leisure, que son los que son de turismo vacacional. Están los corporativos individuales y está el corporativo de grupos. Este es un análisis de Star, que es bastante bueno, me pareció muy completo. Y la idea es que no todos los segmentos se van a recuperar a la misma velocidad. Hay diferentes teorías, que es por lo que apuesto yo que el corporativo individual va a ser el primero en recuperarse. Personalmente yo creo que el corporativo individual, la gente que viaja por negocios de salud, que viaja por negocios de tecnología, el corporativo gubernamental se va a recuperar. Los destinos corporativos se verán favorecidos. Entonces los destinos, por ejemplo, un Galápagos va a sufrir más y va a tardar más en recuperarse que un Quito, un Cuenca, un Guayaquil, que pueda tener este tipo de segmentos. Depende, no hay una verdad absoluta, pero entonces deberíamos de enfocar nuestras baterías a ese corporativo individual en el primer lugar y no obviamente, digamos, el que sabemos que se va a tardar más son los grupos. No sabemos cómo van a ser los grupos, no sabemos si los grupos de más de 50 personas van a estar prohibidos durante 3 meses, 6 meses, un año, si van a siquiera haber grupos. Entonces, centrémonos en individual y, en mi opinión, el corporativo. Si fuera vacacional, podríamos enfocarnos en unos canales, corporativos en otros. Si fuera este que está diciendo Star Report, que dice que la gente de, por ejemplo, las escapadas, gente que sale cerca de su domicilio y viaja en carro porque no quiere tomar un avión y viaja a fines de semana, significaría que los destinos vacacionales se ven favorecidos. Los canales que más rápido se van a recuperar son las OTAs. Ahora veremos el efecto de las OTAs y lo malo es que tienen comisiones altas. Entonces sabemos que la anticipación de reserva va a ser más baja, que la tarifa va a ser más baja y que los canales que más me van a producir son los canales que tienen comisión altas. Y por último, mayor estacionalidad. La estacionalidad va a ser muy incierta. Nuestras temporadas no van a ser las temporadas que había antes. Tenemos que empezar a adaptarnos a mirar tarifas diarias. Ojo, todos los canales han de estar activos. Si yo, por ejemplo, soy un hotel que tiene 50 habitaciones y yo tengo 5 OTAs, primero que las 5 OTAs que tengo estén bien configuradas. O sea, si Booking, Expedia, Despegar, Price Travel y Despegar y Bestday, que estén todas bien configuradas, que el contenido sea correcto, que las tarifas sean correctas, que las políticas sean correctas, o sea, hacer ese ejercicio. Pero adicional, si yo puedo tener más canales, es el momento para tener más canales de venta. ¿Por qué? Porque a mayor número de canales de venta abiertos, mayores van a ser las probabilidades de poder generar una reserva. Y en este momento cualquier reserva ayuda. Dentro de las acciones, el canal que nosotros pensamos que se va a recuperar más rápido son las OTAs. Recordemos que las OTAs son Booking, Expedia, Despegar y demás. ¿Por qué nosotros pensamos que esto va a ser una reapertura? Cuando un hotel abre,
lo primero que suele hacer es apostarle un fuerte volumen de ventas a las OTAs. ¿Por qué? Porque las OTAs tienen un alcance mucho más grande que el equipo comercial del hotel, tienen todos los mercados cautivos a nivel mundial, tienen presencia en muchos medios masivos a nivel de marketing digital y ellos generan volumen rápido. Entonces van a generar picos, o sea, vamos a empezar a ver que las OTAs empiezan a generar reservas en los hoteles, tienen el modelo de prima de éxito. ¿Qué es prima de éxito? Significa que yo por ejemplo, a Booking yo no le pago la comisión si la reserva no es efectiva. Entonces yo no tengo que hacer una inversión inicial. Yo tengo que hacer la inversión cuando me llegue la factura, pero cuando me llegue la factura yo ya le he cobrado al cliente, lo cual es una ventaja. Y por último, tienen tarifas dinámicas. ¿Qué significa? Cuando veamos revenue, de adaptar la oferta y la demanda, es que yo puedo mover las tarifas de mi propiedad. En este contexto en el que vamos a entrar, es importantísimo hacer revenue y poder proyectar la demanda y mover mis tarifas. Hay mucha incertidumbre. Yo tengo que ser capaz de vender un día a $100, al siguiente a $500, y si al siguiente bajar a 50, se la bajo a 50. Tengo que moverme mucho. Entonces, estos canales me permiten moverme. Las agencias de viaje tradicionales no me permiten mover las tarifas. ¿Qué es lo malo? Alto coste de adquisición. Como decíamos, la comisión promedio está en un 20%, la comisión promedio de una agencia de viajes está en el 10%, entonces hablamos del doble del costo de adquisición. Eso va a perjudicar los ingresos de la propiedad. Y por último, alta competencia, que significa que muchos hoteles van a apostarle a estos canales para generar un impacto en ventas en el corto plazo. Entonces vamos a estar en una guerra de precios. Yo eso sí, personalmente lo tengo claro, esto va a ser una guerra de precios, y para una guerra de precios tenemos que estar preparados, no podemos salir a improvisar. Ojo, como decíamos, más canales. Repetimos, cuantos más canales tengamos, mejor. Para poder tener más canales hay que tener una estrategia, pero si yo puedo contratar 6 canales de venta, buenísimo. Hay una regla en comercio electrónico que dice cuántas OTAs debería tener un hotel, y es una OTA por cada 5 habitaciones. Si yo tengo 50 habitaciones, debería tener 10 OTAs cargadas. Esto es muy relativo, pero la idea es intentemos detectar cualquier canal que tenga potencial de traerme mercado nacional en primer lugar, y luego vamos investigando cómo evolucionan los mercados a nivel mundial y vamos haciendo estrategias para esos mercados. Compra anticipada. Esta es una recomendación para mejorar el flujo de caja. Vimos que cuando hacemos cambios en la política de cancelación, estamos perjudicando nuestro flujo de caja, estamos dejando de cobrar por anticipado. ¿Por qué? Por incertidumbre. ¿Qué es lo que también queremos hacer o que hemos hecho con nuestros hoteles nosotros? Hemos creado una promoción que sigue siendo no reembolsable, que cobramos por anticipado, pero la hemos puesto a 90 días. Entonces, si alguien va a comprar nuestros hoteles en este momento, todo es reembolsable. Pero si lo hace a 90 días, es no reembolsable. ¿Por qué? Porque eso permite que el hotel cobre, mejore flujo de caja, pero a cambio de un descuento fuerte. Aseguramos ocupación a futuro. Por ejemplo, estamos buscando generar algo de ocupación para junio, para julio, para no arrancar en ceros como todos nuestros competidores, tener cierta ventaja. ¿Qué es lo malo? No sabemos si a 90 días esto se va a reactivar o no. Entonces, si a 90 días esto no se reactiva, entramos con la política número 1, que es modifica, no canceles. Entonces, hay medio incertidumbre. No sé qué tan efectivo sea. Lo hemos implementado y realmente este proceso de cuarentena ha sido complicado. No ha habido muchas reservas a futuro, pero, por ejemplo, sí estamos viendo reservas para el 2021. Eso sí, lo estamos viendo en este momento. Aquí abajo, antes de avanzar a la notificación, por ejemplo, esto es para un hotel en Cali, que Colombia representa el 54% de su mercado. La anticipación de reserva del mercado colombiano son 4 días. Significa que el mercado local me está reservando con 4 días. Si lo comparamos, por ejemplo, con el mercado del Reino Unido, le está reservando con 19. Entonces, cada mercado tiene un comportamiento distinto. Esta promoción que estamos haciendo de compra anticipada está enfocada sobre todo al mercado internacional. O sea, queremos defender nuestra cuota de mercado internacional y, a pesar de enfocarnos en el nacional, estar constantemente buscando esos pocos clientes que vengan de otras nacionalidades. Puede ser una tarjeta regalo. No sé si han visto que hay varias propiedades que están manejando una tarjeta regalo que básicamente lo que dice es cómpreme este bono regalo, yo le doy un descuento del 20%, y esta tarjeta usted la puede hacer efectiva en mi propiedad de aquí hasta finales del 2021. Entonces estamos dándole al cliente la oportunidad de acceder a un descuento que cuando acabe esto se puede hacer efectivo. Lo bueno es que no le ponemos un límite, sino cuando usted quiera, y eso lo que nos permite es seguir financiando nuestra operación y tener liquidez. La idea es que cualquiera de los dos formatos está enfocado en generar dinero para que la propiedad pueda subsistir. Siguiente, revenue auxiliar. ¿Qué significa esto? Varía mucho en función del hotel. Hay hoteles, por ejemplo, que son bed and breakfast,
que el 95% de sus ventas son alojamiento y el otro 5% es minibar, lavandería, varía, pero bueno, la idea es, tenemos diferentes unidades de negocio dentro del hotel, no todo es alojamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que aquellas unidades que no son alojamiento puedan generar una producción en este momento, o sea, den la cara y salven el equipo? ¿Qué tenemos en un hotel? Tenemos restaurante, tenemos eventos, en algunos casos tenemos spa. ¿Cuáles son las estrategias que podemos implementar? Por ejemplo, algo que se está haciendo mucho a nivel mundial es que los restaurantes de los hoteles no pueden servir a los huéspedes porque el alojamiento no está bien, pero bueno, tenemos un restaurante, pongámoslo a hacer delivery. Entonces, incentivar el delivery de nuestros hoteles. Puede funcionar, puede que no funcione, pero igualmente lo que tenemos es que probar estrategias. Por ejemplo, en Colombia lo estábamos haciendo, pero el gobierno emitió un decreto en el cual dice que los restaurantes de los hoteles solamente pueden servir a los huéspedes, no pueden servir por fuera de la propiedad, entonces nos mató a todos el sistema de delivery. ¿Qué estamos esperando? Cuando acabe la cuarentena, activar el delivery y en el fondo ese tipo de estrategias a futuro pueden ser sostenibles. Yo puedo coger y decir, no sé, mi restaurante facturaba $5,000, me centré en hacer delivery, desarrollé la propiedad y cuando ya estemos en un momento de recuperación, no solamente el alojamiento se va a recuperar, sino que incrementé las ventas de mi restaurante o incrementé las ventas de mis eventos. Si es eventos, por ejemplo, los salones, lo que están haciendo mucho los hoteles es creando espacios de coworking. Hay mucha gente, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un hijo y no puede trabajar desde la casa, se desespera trabajando desde su casa. Entonces, muchos hoteles están dando habitaciones, incluso salones de eventos para coworking. Puede ser una tendencia para el futuro. Entonces, pensemos, nosotros tenemos una capacidad instalada fija, ¿cómo hacemos para producir en tiempo de crisis? Nos ayuda a hacer uso de la capacidad, nos genera ingresos adicionales. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hemos visto? Los márgenes son inferiores. ¿Qué significa esto? Para un hotelero, generalmente, lo que le está dando mejores márgenes, quitando el minibar, que todos sabemos que es prohibitivo, suele ser alojamiento. Entonces, a lo mejor yo me pongo a desarrollar mi negocio de restaurante y mis márgenes no son tan interesantes. No genero como tanto dinero, pero igualmente algo genero. Y segundo, dificultades a reconvertir el personal. Yo puedo tener 2 personas en recepción y un camarero, me va muy bien con el restaurante, entonces lo que yo hago es coger a la persona de recepción y mandarla al restaurante. Estoy reconvirtiendo a mi personal y esos procesos tienen sus dificultades. Importante, lo que tenemos que empezar a enfocar es, hay un término en revenue que se llama RevPAR, que es el ingreso que yo tengo por cada cliente que tengo disponible desde la parte de alojamiento. Ese sirve mucho para alojamiento, que es la mayoría del negocio, pero si vamos a empezar a enfocar en la unidad, el hotel como una unidad con diferentes departamentos, deberíamos de pensar en RevPAC, que significa cuánto recibo del cliente, no solo en alojamiento, sino en restaurante y en todos mis demás departamentos. O sea, empezamos a hacer revenue total de la propiedad. Eso es lo que estamos proponiendo. Overbooking. No creo que tengan overbooking en este momento, eso no va a pasar. Probablemente la ocupación no suba del 10, como mucho 20%. Ni siquiera hoteles de aeropuerto que tienen gente que está en cuarentena estarán por encima del 30-40%. Eso ya son cifras impresionantes. Pero cuando nos empecemos a recuperar, con todas estas estrategias que hemos tenido, deberíamos de manejar niveles de overbooking. ¿Qué son niveles de overbooking? Si yo tengo 10 habitaciones, generalmente yo cerraba las ventas de mi hotel cuando llegaba a 10 habitaciones y me quedaba ahí. Lo que estamos viendo es que la incertidumbre va a ser muy alta. Entonces no cierren con 10 habitaciones, cierren cuando lleguen a 13, 14. O sea, tomen el riesgo de generar sobreventas en su propiedad porque lo más probable es que mucha gente o no llegue o le cancele de último minuto y usted no va a tener garantías para poder cobrar esas reservas. ¿Cuál es el nivel óptimo de overbooking? Desde el punto de vista de revenue management que se promulga, se dice que de acuerdo con los históricos de la propiedad, yo sé cuánta gente me cancela y yo sé cuánta gente me hace no-show. Entonces, yo calculo los históricos de la propiedad y si yo sé, por ejemplo, que un 2% de mis clientes me hacen no-show y yo sé que un 3% me cancela al último minuto, uno le mete un overbooking del 5%, que es basado en históricos. En este momento los históricos no sirven, porque esto no ha pasado nunca. Tomen riesgos. Si tienen que meter un overbooking del 25%, háganlo. Estamos buscando que en aquellos momentos en los que ustedes puedan tener demanda, como va a haber una estacionalidad muy marcada, los expriman al máximo. Optimicen sus ventas, optimicen sus ingresos, contemplen las cancelaciones y compensen los no-shows. Entonces, estamos teniendo en cuenta todas las variables. ¿Qué es lo malo? En caso de que ustedes fallen,
van a tener que pagar un desvío. Un desvío es coger a un cliente y mandarlo a otra propiedad. Eso siempre tiene un costo, pero desde el punto de vista de operación yo puedo llegar a acuerdos con mis hoteles en la zona y, digamos, tener tarifas para desvíos. Todo se puede hacer. Y por último, es muy difícil acertar. Va a ser casi imposible acertar porque realmente esto va cambiando día a día, pero si tienen la oportunidad, desde luego sobrevendan su propiedad. Ojo, históricos no sirven. Lo que ustedes tengan de históricos en este momento no sirve para nada. Algo que incluso puede estar muy bueno, que estábamos hablando con Nelson ayer, uno podría revisar los hoteles que están cerrando y buscar que le desvíen esos clientes a uno. Si yo soy el único hotel que queda abierto en mi set competitivo, pues todas esas cancelaciones de los pocos clientes que quieran venir me las puedo llevar yo. Entonces busquen la manera como de generar ventas en su propiedad y no cierren nunca sus canales. Vamos a entrar a mirar precios. Esto puede ser la parte, hay dos partes muy importantes. Esta es la vital de la presentación. Y es qué hacer en un contexto de guerra de precios ante lo que nos está pasando. Lo que vamos a ver es un análisis. No hay crisis similares a nivel mundial. Hay a nivel mundial por economía o pandemias locales, pero pandemia como la que estamos viviendo y con este impacto en la economía nunca ha pasado. Vamos a ver un ejemplo de la crisis de las hipotecas del 2008. Entonces, ¿qué se hizo a través de Hotel News Now, que es una empresa que nos da información del sector? Ellos hicieron una encuesta en 4.270 hoteles en Estados Unidos. Y lo que dijeron básicamente es, hay dos maneras de enfrentar una crisis. Yo puedo defender mi tarifa o yo puedo defender mi ocupación. Entonces, miraron la muestra de los hoteles y vieron cuál fue su resultado en los ingresos. Esto es importantísimo. Ustedes no están enfocados en ocupación, no están enfocados en tarifa. Ustedes están enfocados en ingresos, que es lo que realmente va a entrar en el bolsillo y les va a permitir subsistir. Entonces, vamos a analizar el gráfico. En el eje vertical tenemos los ingresos de la propiedad. Entonces, aquí diríamos que es el 0. Esto sería que incrementaron sus ingresos o que los bajaron. Aquí podemos ver la tarifa. Entonces, este es el 0%. ¿Se incrementó la tarifa o se bajó la tarifa? Y aquí lo que estamos viendo es la ocupación. 0%, entonces se incrementó la ocupación o se bajó la ocupación. Perfecto. Estos hoteles lo que hicieron fue defender su ocupación. Su ocupación cayó en promedio un 2,3%. Cayó muy poquito. Si estaban al 50%, se quedaron al 57 aproximadamente. Al 47, perdón, aproximadamente. Eso no lo van a conseguir en este contexto, pero eso fue lo que pasó en el 2008. ¿Qué pasa al final? Para poder mantener su ocupación, su tarifa cayó casi un 20%. Entonces, ¿cuál fue el impacto de esta estrategia? Sus ingresos cayeron casi un 31%. Entonces, sabemos que si intentamos mantener la ocupación, bajando la tarifa, vamos a perder aproximadamente un 30% de ingresos y esto puede ser mucho peor. Entonces, tenemos un ejemplo de qué pasaría si estaríamos trabajando la ocupación. No es el adecuado. Aquí, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar si empezamos a defender la tarifa? Entonces, aquí lo que estamos viendo es igual. Ingresos de la propiedad, mayores, menores. Aquí está el 0%. Aquí vemos la tarifa, 0%, más y menos. Ocupación, el 0% se encuentra aquí. Y de aquí todo es negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Los hoteles que se dedicaron a defender su tarifa la tuvieron que bajar aproximadamente en un 5%. Para defender la tarifa igual uno va a tener que hacer algún tipo de ajuste. Y la ocupación les cayó un 11,4%. ¿Qué significó esto? Que los ingresos de esas propiedades cayeron un 23,6%. Perfecto. ¿Qué hemos visto? Que los hoteles que se enfocaron en defender la ocupación, sus ingresos cayeron un 30%. Y los hoteles que se dedicaron en defender la tarifa, sus ingresos cayeron, pero cayeron un 23%. Eso es básicamente 7 puntos de diferencia entre un modelo y otro. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros? No bajen sus tarifas. ¿Por qué? Evitan dilución. Este efecto es importantísimo en este momento. ¿Qué es la dilución en revenue? Significa, si yo tengo un 50% de ocupación en una tarifa de $100 y yo estoy en el departamento de ventas y digo, ¿sabes qué? Voy a poner la tarifa en $90 porque si yo bajo la tarifa me van a incrementar las ventas. Perfecto. Entonces, a lo mejor pongo la tarifa en $90 y acabo teniendo también 50% de ocupación. Básicamente, yo no hice nada, no incrementé la demanda y lo que hice fue perder plata. Eso es dilución. Vender lo mismo a un precio inferior. O sea, misma ocupación, precio inferior, menores ingresos. Defendemos cuentas corporativas. Va a tocar bajarlas probablemente los valores de las cuentas corporativas, pero si yo empiezo a generar todo ese ejercicio de bajar mi tarifario, obviamente me va a tocar una de dos. O pierdo mis cuentas corporativas porque me acaban comprando a través de Booking, o
me van a renegociar. Y si me renegocian, lo que era una tarifa de 100 va a pasar a una de 60. No nos anticipemos, no lo generemos nosotros. Por último, aseguramos el margen. Cuando el hotel empieza a bajar mucho sus tarifas, acaba perdiendo el control de sus costos. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. ¿Qué es lo que puede pasar? Una posible pérdida de market share. Puede que haya algún hotel que en cuanto haya visto la crisis haya cogido sus tarifas y las haya tirado al suelo. Eso fue un beneficio en el corto plazo. Fue pan de hoy, hambre de mañana. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hizo fue, a lo mejor le quitó 3 clientes a sus competidores. Entonces pasó de un 30 a un 35. Buenísimo, eso fueron 2 días. Pero generó dilución, modificó su tarifario y va a tener conflictos con todas sus cuentas corporativas. O sea, perdemos un poquito de market share, pero realmente no es una obsesión en este momento. Yo por una semana no voy a cambiar una estrategia. Correcto. José, aquí importante tener en cuenta. Amigos, si ustedes consideran hacer una reducción de tarifas por que la su ocupación no está suficiente o porque en realidad no está cumpliendo con sus presupuestos, si ustedes deciden hacer una reducción de tarifa, tienen que también reevaluar sus costos, porque no pueden seguir trabajando con una tarifa inferior con los mismos costos en los que se venían antes de esta crisis. Correcto. Y eso es... Ahora vamos a ver el detalle de los costos. Si no adaptamos los costos, no estamos haciendo nada. Set competitivo. Una vez que yo sé que se viene una guerra de precios, tengo que reevaluar mi set competitivo. Hay propiedades, por ejemplo, que dicen, no, yo soy un 5 estrellas. No, perdón, yo soy un 3 estrellas. Yo soy un 3 estrellas, enfrente tengo un 5 estrellas, pero es que realmente él no es mi competidor. O sea, mis clientes no lo miran a él. Manejamos diferentes tarifas, diferentes canales de venta, diferentes... No, o sea, no es lo mismo. En este momento ese 5 estrellas se puede convertir en mi competidor. O sea, esto va a ser una guerra de precios, entonces tenemos que actualizar el set, empezar a revisar las estrategias de las tarifas que tienen nuestros hoteles cercanos y con eso construirlo de nuevo. ¿Qué es lo que nos genera? Mejor información del mercado, así sabemos lo que está pasando realmente y nos ponemos en una posición de apertura. Sabemos que aproximadamente a 90 días se va a empezar a recuperar. No sabemos si va a ser una recuperación gradual o un efecto rebote, pero va a haber una recuperación. Me estoy planteando una apertura y cuando uno hace una apertura uno tiene que saber con quién compite. Es muy incierto. Hoy en día puede que estén haciendo una estrategia, en 2 meses puede que sea otra, en 3 meses puede que sea otra, puede que cambien del operador, puede que cierre el hotel, pero constantemente estén mirando a sus competidores. O sea, no olviden su competencia en este momento. Ojo lo que hablamos, revisen hoteles superiores. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una herramienta que es Rate Intelligence, es una herramienta que da Booking.com. Si ustedes no la tienen activa, actívenla. Si la tienen activa y no la tienen bien configurada, configúrenla bien porque es muy potente y en este contexto les va a dar mucha información para sus estrategias. Ahora vamos a ver los costos, justamente lo que decía Nelson. Si yo sé que, por ejemplo, vamos a ponerlo numéricamente. Esto es un hotel que tenía un promedio de ocupación del 80%, ¿vale? Tenía un promedio de ocupación del 80% y la tarifa promedio de esa propiedad era de 120.000 pesos, digamos $120, para que sea más fácil el cálculo, ¿vale? El hotel tiene una particularidad y es que tiene unos costos fijos muy altos y unos costos variables muy bajos. ¿Qué hace eso? Que si yo cierro mi propiedad con un 80% de ocupación o con un 100% de ocupación, mis costos no van a ser tan distintos. O sea, para mí vender una habitación más no es que me genere mucho costo, pero me genera un muy buen ingreso. Por eso se dice que la hotelería es un negocio de volumen. Entonces, en 80%, digamos que tengo unos costos fijos que no varían, vamos a decirlo en pesos, 750 millones de pesos. Eso es lo que me está costando a mí la propiedad al año. Y tengo unos costos variables que sí están asociados al nivel de producción, que son 511. ¿Eso qué significa? Que tengo 1,2 billones de costos totales. Perfecto. Y digamos que tengo una tarifa de 120. Vamos a entrar a revisar estos dos conceptos. Esta es la parte más importante de todo. El costo unitario y el costo por habitación vendida. El costo unitario lo que me dice es cuánto me cuesta a mí la venta sobre las habitaciones que tengo disponibles. Si yo tengo 100 habitaciones disponibles, costos totales dividido entre las habitaciones disponibles. Pero el costo unitario es un valor distinto y ahora lo vamos a entender en la siguiente. ¿Qué pasa cuando pasamos de un 80% de ocupación a un 30% de ocupación? Mis gastos claramente se están reduciendo
pero fíjense que antes una habitación me costaba venderla a 86.000 pesos y en este momento me cuesta venderla a 121.000 pesos. ¿Por qué es eso? Pues porque sus costos fijos se van a repartir entre menos habitaciones vendidas. Cuando usted vende mucho, su costo unitario y su costo por habitación vendida son casi lo mismo. Pero cuando usted vende poco, el costo unitario, que es los costos totales entre todas sus habitaciones disponibles, pues se mantienen más o menos, pero a usted le está costando más vender esa habitación. Entonces, el hotel, por ejemplo, que tenga una tarifa promedio de $100 y tenga una ocupación del 80% y sus costos le den, en este momento esos costos se le van a incrementar en la medida en la que le caiga la ocupación. A menor ocupación, mayor costo por habitación vendida. A mayor costo por habitación vendida, menor margen. A menor margen, menor ingreso para la propiedad. Entonces, si ustedes van a operar bajo mínimos, lo que les aconsejamos es que se sienten, revisen sus costos, miren cuál va a ser el costo por habitación vendida en este momento para su propiedad, miren si es viable, porque a lo mejor a ustedes les cuesta vender una habitación $350 y resulta que usted es un hotel 3 estrellas y sus competidores tienen tarifas de $100, entonces decir, oiga, a lo mejor no me interesa seguir operando en este contexto, a lo mejor necesito una ocupación mínima del 35% para poder operar y menos del 35% cierro la propiedad. Ahora vamos a ver una matriz de toma de decisiones, pero piensen que sus costos no son los mismos porque su ocupación está cambiando. ¿Qué es lo bueno? Si ustedes hacen este ejercicio, todos son cosas buenas. Primero, adaptan el costo de habitación vendida. Siempre todo hotelero tiene que conocer cuánto le cuesta vender una habitación. Esto es un negocio. La diferencia entre lo que a usted le cuesta vender y lo que vende es el ingreso del propietario. Se enfoca en ingresos. Este es un negocio de ingresos, no es un negocio de ocupación, no es un negocio de tarifa promedio. Yo necesito ingresar dinero. Aseguramos margen operando bajo mínimos. Como decimos, si yo me voy a apretar el cinturón, tengo que saber si es efectivo, porque a lo mejor luego se llevan la sorpresa de que operan bajo mínimos, pero pierden dinero. Y es porque sus costos no están controlados. Y pensamos en el concepto de habitación libre. Oiga, una habitación libre también tiene un costo. Entonces tienen que meterlo en la ecuación. Entonces siéntense con calma y miren sus costos. Ojo, cuando ustedes vayan a hacer este tipo de análisis, van a tener que poner un numerito, que es este, que es la ocupación actual. Es muy complicado saber cuánto va a ser su ocupación. Entonces es muy incierto. Yo lo que les digo es pongan un mínimo, calcule cuál es el punto mínimo y si baja de ese punto, tomen decisiones. Metabuscadores, ¿qué estamos viendo en este contexto en el que nos encontramos? Pues claramente no es optimista, la gente está recortando, está operando bajo mínimos, están pensando en que tienen que sobrevivir y lo que suele hacer mucha gente es recortar el gasto en marketing. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué oportunidad tenemos? El costo por clic, que es lo que me cuesta a mí pautar, por ejemplo, en Google, en TripAdvisor, en Trivago y en los demás canales, está muy barato porque la gente no está invirtiendo. Ellos mismos también están entrando en una crisis por todo lo que está pasando. Entonces, si yo puedo elaborar campañas pensando en una reactivación a partir de agosto, me va a salir muy barato conseguir clientes. Ese costo, si hacemos la campaña en septiembre, o sea, ya cuando vemos que la economía se está recuperando, arrancamos a hacer la campaña, me puede costar básicamente el doble. Entonces, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de cómo funcionan los metabuscadores. Metabuscadores son TripAdvisor, Trivago, Kayak. Ellos lo que hacen es que capturan los usuarios, le ofrecen las alternativas de alojamiento, que serían estas, y le cobran a cada proveedor un clic cuando se lo mandan. Entonces, por ejemplo, yo entro en Google y busco Hotel Cuenca. Entonces me salen todos los hoteles en TripAdvisor. O sea, TripAdvisor está pagando a Google por posicionarse y el cliente llega a TripAdvisor y busca en Cuenca una fecha del 20 al 22 de diciembre. Van a salir X cantidad de hoteles y cuando entra en el perfil de un hotel va a ver estas alternativas. Expedia, Booking, si el hotel es Pilo, puede tener la página web vinculada a TripAdvisor. TripAdvisor y Agoda. Es un momento clave porque si el cliente entra por Expedia, le están cobrando al hotel un 22% de comisión. Si entra por Booking, de un 15% en adelante. Si entra por mi página web, puede que un 3%. Entonces, si me posiciono desde ya, voy a estar capturando clientes por anticipado y con comisiones pequeñitas. ¿Qué es lo bueno, por ejemplo, de TripAdvisor? Si yo hago campañas en TripAdvisor, yo puedo segmentar. Yo puedo decir, oiga, de ahora, del 9 de abril hasta finales de julio, yo no aplico para pauta. Si alguien busca hoteles en esas fechas, yo no quiero estar presente. Pero sí quiero estar presente del 1 de julio en adelante. Entonces yo puedo segmentar mi pauta e ir preparándome para lo que está pasando. Algo importante, vamos a ver un modelo de pauta como para que ustedes sepan si están tirando o no el dinero, porque en este momento no se puede tirar el dinero.
Este es un ejemplo de un hotel que tiene una tarifa de 150.000 pesos colombianos, perdón, una comisión de su motor de reservas del 3% y el porcentaje de conversión de su página web es del 5%. ¿Qué significa esta cifra? Esto es vital. Significa lookers into bookers, de la gente que entra en mi página web, cuánta gente me acaba haciendo una reserva para la propiedad. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de conversión, mejor. Cuanto menor sea la comisión de su página web, mejor les va a ir. Y cuanto más alta sea su tarifa, mejor les va a ir. Esas son las 3 variables que van a dictaminar si a ustedes les va a ir bien o les va a ir mal. Esto es un caso real que hicimos con un hotel. Entonces invertimos y nos dimos cuenta que el costo por clic, que es lo que me costaba a mí, por ejemplo, Google, TripAdvisor y demás páginas donde estoy pautando, en Google me costaba 1.500 pesos. Yo le pagaba 1.500 pesos a Google por cada cliente que me mandaba. Y en TripConnect, que es Trivago, yo le pagaba 3.000. Entonces arranquemos porque Trivago se puede segmentar, pero es más caro. La clave de todo este modelo y por lo que se lo estoy explicando es porque el costo por clic está muy barato. O sea, hay oportunidades en el mercado. Si yo convierto el 5% de los clientes que entran en mi página, significa que el costo por adquisición, que es lo que me cuesta a mí adquirir una reserva, es de 30.000 pesos cuando entran por mi página web y es de 60.000 pesos cuando entran a través de TripAdvisor. ¿Qué significa esto en cristiano? Que la comisión que yo acabo pagando proporcionalmente sobre la tarifa que yo recibo es del 24% por una reserva de mi página web. Y la comisión que yo acababa pagando por una reserva de TripAdvisor era del 45%. Entonces, ¿qué significa eso? Que a mí me está quedando, por ejemplo, un 55% de ingreso de las reservas que me estaban entrando por TripAdvisor y un 76% de mi página web. Acordémonos que nos enfocamos en los ingresos, entonces ahí es cuando uno tiene que tomar decisiones. Oiga, ¿hago esta campaña o no la hago? Pues si yo tengo un problema de flujo de caja y quiero asegurarme ocupación a futuro, a mí no me dan las cuentas, porque si yo simplemente me quedo en booking.com y mantengo mi tarifa estable, a mí me está cobrando una comisión del 14%, entonces mi margen de contribución es del 86%, entonces me quedo quieto y no invierto hasta que no tenga o una conversión de mi página web más alta, que eso se hace a través de tener una buena página web, tener unos buenos procesos, tener un sistema de validación, o negocie las comisiones con mis proveedores para que lo que me cuesta a mí una reserva de la web sea más bajita. La idea es no pauten, no entren en estos modelos hasta no estar preparados, porque hay muchos hoteles que están tirando el dinero. Hay oportunidades, pero tienen que estar preparados. José, Sí. solo para sumarte a lo que tú decías, ¿no? Ahí estamos viendo claramente los beneficios de tener una página web con un e-commerce muy bien desarrollado, con un funnel de conversión bien diseñado, con ratios de conversión, con KPIs bien establecidos para cada uno de los pasos a seguir y todo lo demás. Entonces, eso evidentemente hoy, cuando el mundo ya cambió después de la pandemia, se volverá una tendencia, ¿no? Lamentablemente, digo lamentablemente para la industria, no lo habíamos visto con antelación en el Ecuador, pues de los estudios que nosotros hemos hecho, más del 75% de los hoteles a nivel nacional no tienen un e-commerce desarrollado. Tienen una página web, sí, por supuesto, pero no es una página web transaccional que le permita al cliente pagar con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, con transferencia bancaria, o inclusive ir a lo que tú decías, ¿no? El turismo doméstico va a ser el que empiece a despuntar después de la crisis, ¿no? Para eso vamos a necesitar que el cliente pueda ir a pagar a un banco del barrio o a un mi vecino. Y hoy por hoy existen canales de pago que pueden hacer eso, pero destaco de lo que dices, ¿no? Si no estamos preparados, no estamos listos, vamos a salir a mal utilizar nuestros presupuestos de marketing que hoy por hoy van a ser más escasos cada vez. Completamente. Es lógica. Igual, eso es importante. O sea, hay oportunidades, hay muy buenas oportunidades. En este momento está muy barato. El que esté listo, el que tenga, como decía Jorge Luis, un e-commerce bien planteado, tiene una ventaja gigantesca sobre los demás. Puede ser una muy buena oportunidad para centrarnos en trabajar en nuestro e-commerce, desarrollar estas 3 variables y cuando esas 3 variables ya estén bien desarrolladas, arrancar a hacer la pauta. Yo tengo, por ejemplo, un hotel pequeñito que tiene una página web muy potente, tenemos la pauta muy bien alimentada y realmente estamos haciendo inversiones porque estamos viéndolo muy barato. Y es cuando digo, ya estoy viendo reservas para 2021, diciembre, noviembre, estamos empezando a generar volumen de ventas. Entremos en la etapa de control. La etapa de control lo que nos va a decir es básicamente cómo estamos yendo y hacia dónde vamos.
Aquí estamos viendo un ejemplo de Shiji, es de China. China, pues obviamente fue con Wuhan donde arrancó todo. Lo que están viendo es el booking pace. ¿Qué es el booking pace? Cómo se van generando las reservas. Cuando se llegó a aquí estamos viendo la curva de reservas y vemos que la tendencia claramente pues, es negativa, como está pasando en toda Latinoamérica. Cuando se llegó al punto de flatten the curve, cuando se aplanó la curva, se empezó a recuperar el ritmo de reservas. Y en la medida en la que, por ejemplo, ya no hay muertes y ya se empieza a recuperar la economía, esa curva de reservas ya se está incrementando en China. Ya estamos viendo que no están volviendo en un mes, pero sí se está produciendo un efecto similar al rebote. No tiene por qué ser igual en China que en otros países, pero se está acercando al efecto rebote. ¿Cómo lo puede hacer un hotel? Bueno, 88% de los hoteles en China ya están abiertos. Llegaron a estar cerrados el 90%, ahora el 88% de los hoteles ya están abiertos 2 meses después. Son paralelismos que podemos hacer. ¿Cómo se puede hacer? Esto es un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros. Ir viendo cómo va generándose el ritmo de reservas. Por ejemplo, nosotros veíamos desde febrero un caso grave y es este hotel generaba aproximadamente 65 noches mensuales. Es un hotel muy pequeñito. Y vimos que en febrero eso pasó a 25 y que en marzo estaba pasando en 25. Entonces decir, oiga, el ritmo de reserva está muy lento. Esto puede hacer que a lo mejor no sé, en mayo el cierre de ocupación de la propiedad sea un 20%, pero si el ritmo de reservas se empieza a acelerar, a lo mejor significa que en agosto ya están cerrando al 40%. Y si se sigue acelerando, a lo mejor para noviembre están cerrando al 80%. Entonces el ritmo de reservas es el que les va a decir a ustedes si su estrategia está funcionando o no y les va a dictaminar cómo van a ser sus resultados a futuro. Lo que les recomiendo es revisen el ritmo de sus reservas y nunca dejen que caiga. Intenten siempre estar generando reservas de alguna manera. Siguiente, cancelaciones. No solamente el ritmo de reservas me va a dictaminar cómo va a ser mi ocupación a futuro, sino que también mis cancelaciones. Aquí estamos viendo un ejemplo de HSMI que lo que hace es en las Américas ver cómo está por semana la tasa de cancelación. ¿Qué es lo que vieron ellos? Pues lo que todos sabemos, que la semana 7 hubo un pico de cancelaciones impresionante, un incremento del 80% en las cancelaciones. ¿Qué significa eso? Que a futuro pues los hoteles van a estar vacíos y lo que está pasando es que los hoteles están vacíos. Las cancelaciones van a dictaminar la ocupación y lo que podemos hacer es monitorearlas. Un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros. Vimos, por ejemplo, que en enero había aproximadamente 5 reservas canceladas mensuales. En febrero pasó a 19 y en marzo, de lo que llevábamos, que fue mitad de mes, llegamos a 15 y vimos que esto se empezó a disparar. Entonces es cuando uno dice, oiga, si mi ritmo de reserva está cayendo y mi tasa de cancelación se está incrementando, perdón la expresión, estoy jodido a futuro. Entonces, con esas dos variables es como se puede ver. Uno lo puede segmentar por canal, uno puede mirar para qué fechas son, pero en la medida en que ustedes lo controlen, van a poder controlar su propiedad. Adicional, proyecciones de ventas. Este es un análisis de Star Report que hizo acerca de la crisis del SARS. Como dijimos, no hay una crisis similar a nivel mundial, sobre todo por el impacto que tienen todas las economías de manera simultánea. La Gran Depresión el crack de la bolsa de 1929 en Estados Unidos tardó 3 años en contagiarse a nivel mundial. Llegó a nivel mundial, pero fueron 3 años. Esto tardó menos de un mes. Es un mundo distinto. Entonces, a nivel económico, lo más parecido es la Gran Depresión, pero tardó mucho más tiempo. Igualmente tardó mucho más tiempo en recuperarse. Por otro lado, a nivel de epidemias, lo más parecido es el SARS, pero fue mucho más local. Entonces, si miramos el análisis con el SARS, esto pasó en marzo. Entonces, estamos viendo Asia. En marzo fue cuando se generó la crisis. Abril y mayo fueron meses perdidos. Abril bajó y en mayo ya llegamos a tocar fondo. En junio empezó a recuperarse la economía, en julio y en agosto. Lo que estamos viendo es la ocupación de los hoteles, ¿no? Entonces, en agosto se dice que llegó a niveles similares. Básicamente fueron 5 meses en estos mercados, en Beijing, en Hong Kong, en Shanghai, para recuperar los niveles de ocupación que tenían previamente. Como dijimos, importante, no es lo mismo la ocupación que la tarifa. De acuerdo con este mismo reporte, tardaron aproximadamente 1 año en recuperar sus tarifas. Entonces, no es lo cerraron, si estaban al 80, volvieron al 80, pero su tarifa tardó mucho tiempo en recuperarse. Entonces, tengan mucho cuidado con la tarifa. Este es un ejemplo de hacia dónde podemos ir. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros hacemos forecast con nuestras propiedades. Pues los forecasts están locos, las proyecciones de ventas están completamente locas, pero nosotros calculamos, por ejemplo, que estos hoteles, este hotel en particular, a partir de julio,
va a volver a recuperar. No creo que llegue a estos niveles. De este forecast, digamos que no me fío, no tomaría decisiones solamente basado en este forecast, pero calculamos que a partir de julio vamos a poder empezar a ver resultados. Por último, queremos darles una idea de una matriz. A mí personalmente me parece muy buena. Cada hotel tendría que desarrollarlo, incluso cada negocio, restaurante, casino, que cada uno incluso personalmente la puede desarrollar. Entonces lo que hice es, esto es de Bain, y lo que hice es, vamos a mirar una escala del 0 al 10. Siendo 0, una recuperación económica rapidísima y todos estamos bien, y siendo 10, una situación bastante compleja. Entonces, en función en la que los escenarios van avanzando, yo voy desencadenando medidas. Por ejemplo, yo esto lo haría personalmente con ocupación, del 0% de ocupación al 100% de ocupación, por decir algo. Si yo veo que mi ocupación va a estar por debajo del 30%, o sea que entramos en terreno del 20% de ocupación, decido, por ejemplo, cerrar la propiedad. Hay veces que es mejor cerrar la propiedad. Si veo que está por encima del 20, la abro. Si veo que está por encima del 40, lo que hago es que recupero a todo mi personal. Si veo que estoy llegando al 60, o sea, podemos plantearlo como queramos, pero la idea es que esto se va moviendo muy rápidamente. La decisión que tomemos, si hacemos un comité de crisis hoy, no tiene por qué ser una buena decisión para dentro de 2 semanas. Entonces, tengan una estrategia clara con base en indicadores y vayan ejecutando acciones en la medida en la que se van presentando nuevos escenarios. Sería básicamente lo que nos está presentando Bain, y es lo que les digo, cada uno debería de tener su propia matriz. ¿Qué hacemos nosotros en Revenue Click para finalizar y explicarles qué es lo que hacemos nosotros? Ayudamos a los hoteles a optimizar los ingresos. Nuestro objetivo es que la propiedad tercerice toda la parte de comercio electrónico y de Revenue Management. ¿Qué es Revenue Management? Generar los reportes de indicadores, estructuración de costos, digitalización de reservas. Hay veces que el hotel no tiene sistema de gestión, sino que tiene un archivo de Excel. Le ayudamos a digitalizar todas sus reservas. Hacemos proyecciones de ventas. Hacemos labor de fijación de precios basados en la demanda, set competitivo y costos. Y por último, le ayudamos con la parte de distribución. ¿Qué es la distribución? Entrar en Booking, en Expedia, en Despegar, cargar promociones, abrir y cerrar habitaciones, cambiar tarifas. Pero eso es básicamente un proceso que antes tiene que tener una estrategia previa. Nuestra especialidad es toda la parte estratégica. Adicional, para propiedades pequeñas, le hacemos marketing digital, hacemos pauta en Google, en Facebook, y le llevamos a configurar su página de Google Analytics para poder tener sus sistemas monitoreados. Hay diferentes modalidades en función de qué necesite cada hotel. Entonces, no sé si tenemos preguntas, dudas que hayan surgido a lo largo de la presentación que podamos revisar. Nel, ¿has visto algo? Sí. Bueno, desde este momento está habilitado el chat. Pueden hacer las preguntas que ustedes requieran. En este momento... José, Señor. perdón. Iván Contreras nos preguntaba, ¿cuál es el futuro del turismo para el pequeño empresario? ¿Qué estrategia se debería fomentar si el turismo no es solo hoteles, es un espectro amplio? Yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que diversificar. En este momento alojamiento no va a dar en un periodo corto o largo, no se sabe. En la medida en que podamos entrar en más segmentos va a ser mejor. Si es un pequeño empresario, lo que llamamos el concepto de pyme, no sé cómo está haciendo en Ecuador, pero en Colombia están ofreciendo subvenciones y ayudas estatales. Buscaría toda la ayuda posible en estos momentos. Reducir mis gastos al máximo. Lo máximo me refiero a operar bajo mínimos también yo, y buscar ayuda estatal y diversificar. Es lo que yo vería. Pero todos sabemos que el turismo es resiliente y esto va a volver a despuntar. Enfocarnos en comercio electrónico. Claramente el comercio electrónico ya era muy relevante, pero va a ser más importante a futuro. Hola, buenas. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Les saludo Antonio Mera, soy propietario de agencia de viajes y operador de turismo. Veo que la parte académica, o así, por así decirlo, está a incentivar a la industria hotelera a llevarlo al e-commerce, ¿correcto? La pregunta es, invertir en este tipo de sistemas para una empresa ahora es sumar un gasto mucho más grande para los dueños o para las administraciones de los hoteles, acorde a lo que está pasando realmente. A diferencia de Perú, Colombia, Panamá, Ecuador no está recibiendo ayuda por así decirlo, del gobierno. Las empresas aquí en Ecuador están trabajando, o más bien deben funcionar económicamente como que si estuvieran produciendo. Es decir, la parte administrativa
actualmente debe seguir pagando nómina, debe seguir pagando IES, debe seguir pagando SRI, porque no hay ningún tipo de facilidad o ventaja, por así decirlo. Sí. En cuanto al llevar a los hoteles al e-commerce, no implicaría de que sigamos con la tendencia de que el ecuatoriano compre directamente los destinos receptivos, porque realmente en Ecuador es muy diferente a cómo maneja el receptivo en Colombia. En Colombia se respetan los canales, en Colombia tienen un trabajo de hormiga con el turismo receptivo. En Ecuador, a diferencia de Galápagos, solamente para este destino buscan una agencia de viajes o un operador. Para los demás destinos, Guayaquil, Quito, Cuenca, Amazonía, lo hacen por su cuenta. Entonces, ¿por qué no aprovechar la crisis, por así decirlo, la pandemia, para educar al cliente, para educar al comercio ecuatoriano a que respeten los canales y de esa forma se pueda llevar un mejor progreso económico ante la caída del turismo, que obviamente se espera que el que levante a la industria sea el producto nacional. Entonces, ¿apostarías porque la venta sea a través de agencias de viajes? Sí, apostaría porque la cadena hotelera, toda la industria hotelera apueste o confíe en los operadores para que nosotros podamos empaquetar y mejorar un servicio, y así educamos al cliente a que haga las cosas en orden, y podemos fomentar a que la economía crezca, no solamente para una parte, sino para toda la cadena. Sería maravilloso. La idea es si las agencias de viaje van a seguir invirtiendo en marketing, ¿no? Porque al igual que los hoteles están pensando que invertir en e-commerce es un gasto, habrá muchas agencias de viaje que estarán pensando que tienen que recortar gastos y no invertir en este momento. Realmente los operadores, por así decirlo, estamos trabajando en campañas de marketing a nivel nacional en este momento. Tenemos mesas de trabajo en las que se están encargando de elaborar plan de marketing para impulsar todo tipo de producto receptivo a nivel nacional. Lo que nos va a interesar mucho más es poder tener una mesa que trabaje en conjunto con toda la cadena hotelera nacional y así poder mejorar el producto. Actualmente nos encontramos haciendo encuestas para ver cuáles son los destinos tentativos que el cliente va a querer visitar a primera instancia después de que pase todo el tema de la pandemia. José, sí, Anthony, si quieres yo me sumo a la respuesta ahí que daba José. A ver, tú mencionabas una realidad, ¿no? Hay otros mercados donde las instituciones públicas están haciendo aportes importantes para la industria, pero creo que tenemos que ajustarnos a la realidad, y la verdad es que nuestro país hoy por hoy necesita esos recursos probablemente en otros ministerios, en otras actividades más primordiales para la vida que no sean turismo, ¿no? Mi visión macro. Entonces, hasta que eso no pase, pues la verdad nos queda como siempre, la mayoría de ocasiones, a la empresa privada a hacer nuestro aporte. A partir de ahí, comparto un poco la visión de José, ¿no? O sea, sería espectacular que la cadena de intermediación, más bien, que toda la cadena productiva esté alineada y que tengamos un orden, ¿no es cierto? Pero en función de las necesidades y en la práctica, en la vida real, eso no sucede. De ahí que la desintermediación de productos, no solo turísticos, ojo, ¿no? En todos los órdenes de las industrias está sucediendo. Cada vez más las grandes marcas tratan de vender directamente sus productos saltándose a la cadena de distribución que existía. Hoy pensemos que el mundo cambió, ¿no? Entonces la reacción de los diferentes actores de la industria del turismo en el corto plazo va a ser de supervivencia, y ante un mecanismo de supervivencia las reacciones son distintas, ¿no? Pensemos que las empresas multinacionales de análisis e investigación de mercado dicen que los próximos 12 meses van a ser economías de guerra, y cuando tengamos una economía de guerra, cada uno va a querer sobrevivir. Entonces, creo que ahí el trabajo, que entiendo conceptualmente tú lo planteas, debería ser ideal que eduquemos a la población para que consuma por el canal tradicional y adecuado, a verse un poco coartado por esta circunstancia fuera de control de todos nosotros. Entonces, sí, hay que mirarlo desde diferentes ópticas. Unos podemos ver que hacer una inversión en un e-commerce sea efectivamente una inversión que nos va a dar réditos en el mediano plazo. Otros también podemos ver como
hacer una inversión en un e-commerce puede ser un gasto. ¿No? Eso es decisión de cada uno de los empresarios y de los propietarios a la final ellos son los que velan por sus negocios. Nosotros planteamos una visión nuestra donde tratamos de hacer un aporte y queremos ir construyendo sobre eso nada más. Gracias, Jorge Luis. Estoy viendo ahí dos comentarios que me parecen importantes. Hola a todos, Andrés Miguel, soy Andrés de Smart Hotel Revenue. No recomiendo accionar en empresas como TripAdvisor en estos momentos, ya que es una empresa que está en caída de 5 años. Estoy completamente de acuerdo con Andrés, era el rey y está cayendo, pero todos se presentan en oportunidades. Yo creo que algo importante es para aquellos que están trabajando en hoteles. Hay dos tipos de aperturas. Está la gente que abre los canales de venta el día de la apertura, entonces arrancan vacíos y estamos dando ocupaciones del 20% durante 4 meses. O está el que fue precavido, hizo toda la gestión de la venta desde hace 6 meses y cuando abre su propiedad arranca el 40, 50, 60 y obtiene mejores resultados. Lo que creemos es que esto va a ser una apertura general y todas las herramientas, incluido TripAdvisor, van a ser buenas y el costo por clic es bajo, entonces vean las oportunidades. O sea, no despreciemos ningún canal en este momento porque todos pueden ser un aporte. Patricio Gabor dice, además de las estrategias también se pueden utilizar mecanismos de reserva a través de canales opacos o ciegos como Hotwire o Priceline para asegurar flujo con un precio bajo. Algo importante, Patricio, es completamente de acuerdo, las tarifas opacas ya no están siendo opacas. Entonces, cuando nosotros le damos a una agencia online un descuento del 25% para sus clientes, ese 25% hoy en día ya lo están acabando de mostrar directamente ellos. Entonces, no nos fiemos tanto. Incluso los hoteleros que trabajamos con Booking Genius, Booking mandó un comunicado donde dice que las tarifas Genius van a estar disponibles para todos los clientes de Booking sin necesidad de que sean Genius. Entonces, todas esas tarifas opacas que estamos manejando y que nosotros pensamos que no las están mostrando, las van a mostrar. Entonces, tengamos cuidado porque eso nos puede generar conflictos, como hablábamos ahora, por ejemplo, con el canal tradicional. Si esos descuentos acaban siendo públicos, estarían rompiendo toda nuestra estructura y acabaríamos fomentando las ventas en un canal que tampoco nos interesa tanto en algunos momentos. No sé si tenemos... José, Giovanni Ordóñez nos pregunta cómo se podría hacer para lograr que las dotas bajen las comisiones. No, pues en teoría, el otro día estamos hablando con unos compañeros y decían de hacer como una negociación con las OTAs y pedirles apoyo en estos momentos de crisis. Ellos mismos están en crisis, ellos tienen bastantes inconvenientes, están teniendo que despedir a mucha gente, están recortando sus gastos. Personalmente me iría por el otro lado. No solamente no creo que las bajen, sino que como va a haber tanta gente haciendo modo de apertura, va a haber un ambiente tan hipercompetitivo, ellos van a subir las comisiones. Y lo que eran comisiones del 20% se van a transformar en comisiones del 25%. Y si un hotel no está dispuesto a pagarlo, su competidor sí lo va a estar. Entonces yo me prepararía más bien para una guerra de precios en las cuales las comisiones de las otras se van a incrementar. Lo siento ser pesimista, pero sí creo que vamos para ese lado. Muchísimas gracias, José. Bueno, en honor al tiempo, creo que son la 1 de la tarde. Agradecemos a todos. De vuelta agradecerle a la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, a Coqui León, su directora, por darnos esta oportunidad de interactuar con la industria y de poder hacer aportes. Desde todo punto de vista, las observaciones y criterios emitidos son bienvenidos. Siempre queremos construir, eso para nosotros es fundamental. Recuerden, ahí están nuestras direcciones. Nosotros, Revenue Click, es representada aquí en el Ecuador por Innovatur, que básicamente es una empresa que hace consultoría en e-commerce, en revenue management y marketing digital, donde con el aporte y la experiencia de José, Nelson y su equipo podemos hacer cosas muy interesantes. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Por favor, sigamos generando nuevas ideas. No perdamos las esperanzas. El empleo en nuestro país lo necesita y la industria del turismo hace un gran trabajo por eso. Queremos agradecerles a todos de vuelta. Muchísimas gracias, José, Nelson, por estar presentes. Gracias a todos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias a todos y mucho ánimo. De esta también saldremos. Un abrazo. Algo más, les vamos a compartir la presentación y también en la página de innovatur.net está disponible la presentación. Buen día, gracias a todos. Gracias.